¿Fue obligada a casarse para salvar a su familia? Pero el precio de ese acuerdo fue vivir al lado del hombre más peligroso de México. Un jefe de la mafia, frío, marcado por cicatrices y acostumbrado a obtener todo lo que desea. Para ella, era un sacrificio. Para él, solo un trato más. Entre ellos no hay amor, hay poder, silencio y un deseo que ninguno quiere admitir. Pero cuando una mentira amenaza el imperio, y un enemigo del pasado vuelve a la escena, ese matrimonio forzado se convierte en una guerra de lealtad, venganza y pasión prohibida. ¿Hasta dónde llegará para demostrar que es más que una pieza en este juego mortal? Y cuando el amor se mezcla con el peligro, ¿quién sobrevivirá al Mafia Boss? Capítulo 1. Siempre imaginé que el infierno olía a azufre. Pero el mío huele a perfume caro, porcelana almidonada y hipocresía servida en copas de cristal. Cuando el teléfono sonó aquella noche, ya sabía que nada bueno pasa después de las 10. Mi padre nunca llama a esa hora, a menos que sea para dar un mensaje que duele. Vuelve a casa, Camila. Es un asunto de familia. Familia, en su boca, siempre sonó como castigo. Llegué y la mesa estaba demasiado arreglada para ser miércoles. Velas, vino, mantel de lino. Rebeca, mi madrastra, con esa sonrisa de quien finge dulzura solo para saborear mejor el odio. Mi hermana, Isabela, mirando el celular, fingiendo aburrimiento, hasta que levantó la vista y me recorrió con los ojos, de arriba a abajo, como quien evalúa una prenda vieja antes de tirarla. Por fin, dijo mi padre. Su tono no era de quien espera, sino de quien tolera. Hemos recibido una propuesta, anunció, sin mirarme. Rebeca fue quien completó, saboreando cada palabra, de la familia Mendoza. El aire pareció hacerse más pesado. Mendoza. Un nombre que, en México, nadie pronuncia sin pensarlo 2 veces. En la superficie, son los dueños de Lácteos Mendoza, la empresa de productos lácteos más poderosa del país, premios, comerciales, haciendas modelo. Pero detrás, todos saben, son los señores de la sombra, dueños de puertos, rutas, armas y silencio. ¿Propuesta de qué?, pregunté, aunque el estómago ya me daba la vuelta. Rebeca miró a mi padre, fingiendo darle espacio, pero con la satisfacción de quien espera el golpe. De matrimonio, dijo él, seco. Mi hermana no pudo contener la risa. ¿Alguien quiere a la bastarda? Milagro. Tragué la sangre que subía. Bastarda. Su palabra favorita. Mi padre siempre dijo que dudaba que yo fuera su hija. Nunca quiso hacer la prueba, claro. La duda era más útil. Mantenía a todos bajo control. Te quieren a ti, continuó. A cambio, resolverán todo. ¿Todo qué?, pregunté. Deudas. Juicios. Viejas deudas. Rebeca enderezó la postura, satisfecha. Deberías agradecer, Camila. Al fin vas a servir para algo. ¿Y quién es el hombre que me quiere sin conocerme? Alejandro Mendoza, respondió mi padre, con la mirada impasible. ¿Quién? El hijo que sobrevivió al accidente. Silencio. Incluso Isabela dejó de reír. Todo el país había oído hablar del accidente de los Mendoza. Una explosión en la carretera de Toluca, de madrugada, metal retorcido, fuego por todas partes. Dicen que el vehículo fue baleado antes de explotar. Dicen que fue venganza. También dicen que Alejandro salió con vida, pero quemado, completamente. Del rostro hasta el pecho, brazos, espalda. Parte de su cuerpo nunca se recuperó. Desde entonces, vive recluido en la hacienda familiar, lejos de las cámaras, rodeado de seguridad y rumores. Algunos juran que enloqueció. Otros, que el infierno lo dejó demasiado lúcido. ¿Por qué alguien como él se casaría conmigo?, pregunté. Rebeca soltó una risita, porque necesita un heredero. Mi padre completó, su padre, don Rafael Mendoza, exige que el hijo tenga descendencia. No puede quedarse solo. Es tradición. Es negocio. Es ley. Negocio. Todo en mi vida siempre termina en esa palabra. ¿Y yo?, pregunté. ¿Qué gano? Rebeca suspiró, un techo. Dinero. Un nuevo apellido. Ya es más de lo que mereces. Miré a mi padre, esperando un mínimo de humanidad. Solo respondió, firmaremos por poder. No habrá ceremonia. El matrimonio se hará directamente con los abogados de ellos. ¿Quieres decir que ni siquiera lo voy a conocer? No es necesario. Envían un contrato. El resto se resuelve con el registro y el silencio. Silencio, repetí, casi riendo. Eso, al menos, es lo único que me enseñaron bien. Rebeca golpeó el tenedor contra el plato. Cuidado con el tono, jovencita. Te están salvando de una vida mediocre.
Un techo Mendoza vale más que el suelo que pisas. No me están salvando, me están vendiendo. Venta o intercambio, da lo mismo, respondió Isabela, con esa risa de serpiente. Lo importante es que por fin vas a desaparecer de aquí. Las palabras de ella dolieron menos que la mirada de mi padre. No lo negó. Y fue ahí cuando entendí, querían deshacerse de mí. Esa noche, en mi cuarto, aún escuchaba el ruido de los cubiertos. Rebeca riendo, Isabela contando el dinero antes de que llegara. Miraba el techo y pensaba en Alejandro Mendoza, el hombre que nadie ve. Un fantasma quemado que ahora sería mi esposo. Intenté imaginar su rostro, pero solo veía fuego. Dicen que no deja que nadie se le acerque, que vive en una habitación oscura de la hacienda, donde ni los empleados entran sin permiso. Dicen que cuando habla, su voz todavía lleva el sonido del incendio. Mi padre viaja mañana para firmar el contrato. Dijo que no puedo ir, es asunto de hombres. Claro. Siempre lo es. El matrimonio será por poder, con un documento que me une a un hombre que nunca he visto, y a una familia que manda más que el propio gobierno. Antes de dormir, oí a mi hermana en el pasillo decir, ¿te imaginas a ella casada con ese monstruo? Qué ironía, Rebeca respondió, sin piedad, le queda bien. Monstruo con monstruo. Cerré los ojos. No lloré. Llorar es un lujo para quien todavía cree en rescates. A la mañana siguiente, mi padre salió temprano con el traje que solo usa para impresionar. Me quedé parada en la ventana, viendo el coche desaparecer por el asfalto, y pensé, tal vez nací para ser moneda. Pero incluso las monedas cortan cuando se rompen. Mientras tanto, en algún lugar de la hacienda Mendoza, el hombre que lleva mi apellido por contrato respiraba bajo el peso de su propia piel, quemado y demasiado vivo para morir. Y yo, aquí, atrapada entre la vergüenza ajena y un destino sellado con tinta. Capítulo 2. Mi maleta ya estaba lista cuando desperté. Rebeca la había dejado al pie de la cama, una valija demasiado elegante para alguien que nunca fue invitada a soñar. Dentro, vestidos que no elegí, lencería que jamás compraría y una nota con su caligrafía, fría, torcida, cruel, no olvide sonreír. Él puede que no vea la belleza, pero siente cuando una mujer tiene miedo. Me senté al borde de la cama y miré al espejo. El reflejo me devolvió a alguien que no reconocía, unos ojos demasiado firmes para quien estaba siendo enviada como pago. Me vestí despacio, intentando cubrirme también con una dignidad que ya no me pertenecía. Mi padre no se despidió. Rebeca me esperaba en la sala con esa sonrisa de misa. El chofer de los Mendoza está afuera. Él te llevará. ¿A la hacienda? A tu nueva vida. Acomodó el collar en su cuello, satisfecha. Sé, gentil. Un hombre como él no necesita amor, necesita silencio. Tomé la maleta sin responder. Afuera, el coche negro me esperaba con las puertas ya abiertas, como si la elección nunca hubiera existido. El viaje duró horas. El camino parecía siempre el mismo, campos, cercas, letreros antiguos. A medida que nos acercábamos a la hacienda Mendoza, el mundo se iba callando. Ningún sonido de ciudad, ni de gente. Solo viento y tierra. Cuando los portones se abrieron, sentí que entraba en otro tiempo, un tiempo que no conoce relojes, solo obediencia. La mansión principal era enorme, blanca y silenciosa, rodeada de columnas y de un aire de poder que no necesitaba anunciarse. El chofer bajó primero, abrió mi puerta y dijo en voz baja, «Señorita, sígame. El señor Alejandro la está esperando». La palabra, esperando, me hizo tragar saliva. Entré. El suelo era de mármol frío, y el eco de mis pasos parecía un intruso. Las paredes estaban cubiertas de retratos antiguos, medallas y fotos de la marca de lácteos, sonrisas falsas, vacas felices, familias perfectas. Pero detrás de los marcos, había algo sofocante, como si cada mirada pintada escondiera un secreto. Una mujer de mediana edad, rígida y educada, me recibió. Soy doña Ángela, la ama de llaves. El señor Mendoza pidió que la condujera a sus aposentos. El señor prefiere privacidad. Noté la pausa antes de la palabra prefiere. Subimos por una escalera amplia, el aire volviéndose más pesado con cada escalón. En el pasillo, puertas cerradas, sombras densas y un leve olor a medicamento y madera quemada. Doña Ángela se detuvo frente a una puerta doble. «El señor está en su estudio, ¿desea verlo ahora o descansar primero?» «Ahora». Ella dudó un momento y luego abrió las puertas. Él estaba allí, de espaldas, frente a la ventana. Alto, de hombros anchos, el cuerpo parcialmente cubierto por una camisa negra que contrastaba con la piel marcada. La luz del atardecer cortaba la habitación en tonos de cobre y sombra. El aire parecía estancado entre nosotros. «Señor Mendoza», dijo la ama de llaves, «la señora Camila ya ha llegado».
Él no se giró de inmediato. Permaneció inmóvil unos segundos, luego habló, voz grave, baja, firme. Puedes dejarla. Doña Ángela hizo una leve reverencia y salió, cerrando la puerta tras de mí. Quedamos solo nosotros dos. El sonido del reloj antiguo era el único movimiento del tiempo. Así que eres tú. Su voz sonaba como algo que ya ardió y sobrevivió. Sí. ¿Viniste sola? Mi padre firmó todo. Dijo que usted lo prefería así. Él se giró parcialmente, lo suficiente para que viera el contorno del rostro, las marcas del fuego, la piel quemada y rígida como una cicatriz viva. Por un instante quise mirar al suelo. Pero no lo hice. No me gusta la curiosidad, Camila, dijo. Me gusta el silencio. Puedo ofrecerle ambos. La comisura de su boca se movió, no era exactamente una sonrisa, más bien un intento de ironía. Caminó lentamente hacia la mesa, apoyó las manos y continuó, mi padre cree que el matrimonio es un contrato. No discuto con él. Y tú, si eres inteligente, tampoco lo harás. No vine a discutir. Vine a cumplir el acuerdo. Buena respuesta. Tomó un vaso con whisky, bebió un sorbo y miró hacia un lado, evitando su reflejo en el vidrio. Mañana temprano tendremos la bendición oficial de los abogados. Pero hoy, pausó, midiendo mis reacciones, hay una costumbre. El matrimonio debe ser consumado. El silencio se volvió pesado. Sentí la sangre subir al cuello, no de vergüenza, sino de miedo y rabia. Él continuó, imperturbable, Doña Ángela la llevará a la habitación junto a la mía. Allí hay ropa que considero adecuada. Vístase. Estaré listo a la medianoche. Mi voz salió antes de que pudiera contenerla, ¿y si digo que no? No respondió de inmediato. Caminó hacia mí, cada paso medido, controlado. Se detuvo lo bastante cerca para que sintiera el calor irregular que emanaba de su cuerpo, el calor de alguien que ya conoció el fuego. No es una cuestión de elección, Camila. Es un contrato. Y los contratos no preguntan por sentimientos. Sus ojos se encontraron con los míos. No había lujuria ni ternura. Había algo peor, curiosidad fría, como quien observa un espejo roto. Pero no te preocupes, añadió con voz casi suave. No soy un monstruo, no hoy. Se alejó y volvió a la ventana, el perfil recortado por la luz rojiza del atardecer. Vístete. A medianoche. La orden sonó como sentencia. Salí del estudio con el corazón latiendo en los oídos. El ama de llaves me esperaba en el pasillo, sin hacer preguntas. Entré en la habitación preparada para mí, sábanas blancas, cortinas pesadas, y sobre la cama, un vestido de seda ligera, color vino. El espejo al lado devolvía mi imagen completa. Por primera vez, noté que estaba temblando. Cerré los ojos y respiré hondo. No sabía si temía la noche, o la forma en que mi cuerpo comenzaba a responder a su propio miedo. Capítulo 3. El reloj marcaba las 11:57 cuando escuché pasos pesados acercándose a la habitación. El sonido era lento, medido, como si cada pisada anunciara algo sin retorno. Mi cuerpo lo percibió antes que mi mente. El corazón desbocado, el aire demasiado caliente, la piel reaccionando al miedo, y a algo que no quería nombrar. La perilla giró. Alejandro Mendoza entró. La luz tenue del velador recortaba su silueta alta, el rostro parcialmente oculto por la penumbra. Las sombras acentuaban las marcas que el fuego había dejado, no como deformidad, sino como recuerdo. Parecía hecho de cicatrices y silencio. Por un instante creí que apartaría la mirada. Pero no lo hice. Se detuvo frente a la cama, observando cada detalle, el vestido color vino que Rebeca había elegido, el cabello suelto, las manos que yo intentaba mantener firmes. Su mirada era como una hoja afilada, fría, calculada, pero con una curiosidad amarga. Al menos viniste preparada, dijo con ironía seca. No sabía qué esperar. Claro que sabías. Todas saben. Guardé silencio. Él dio un paso más cerca. Tu padre debe de estar satisfecho. Una hija que salda las deudas con su propia firma. La crueldad de sus palabras me cortó, pero no retrocedí. Yo no pedí nada de esto. Pero lo aceptaste. Su proximidad era casi insoportable. El olor a humo y cuero mezclado con un perfume amaderado hacía el aire pesado, denso. Sentí la garganta secarse. No necesitas fingir pureza, Camila. Ya he visto esa mirada antes. No, no es fingimiento. Él arqueó una ceja, incrédulo. ¿Quieres que crea eso? El silencio fue mi respuesta. Entonces dio otro paso y me miró de un modo diferente, más largo, más invasivo. ¿Estás diciendo que nunca? No, lo interrumpí antes de que terminara. Nunca. Por un instante, su expresión cambió.
No del todo, solo un matiz, casi invisible. Alejandro respiró hondo, desvió la mirada y pasó la mano por su mentón, como quien intenta borrar un pensamiento inoportuno. Entonces eligieron a una mártir, murmuró. Una virgen para un hombre arruinado. La manera en que lo dijo me hizo querer llorar y, al mismo tiempo, entender qué había detrás de tanta frialdad. No era odio. Era dolor. Se acercó de nuevo. Ahora podía sentir el calor irregular de su cuerpo, el leve crujir de la piel bajo la camisa, el sonido entrecortado de su respiración. No me mires como si fuera un castigo, dijo. ¿Y cómo debería mirarlo? Como lo que soy. Un hombre. No un monstruo. Sus ojos se aferraron a los míos. La distancia desapareció. Sentí el roce, primero en el brazo, luego en la línea del cuello, un toque que parecía pedir permiso sin reconocer que lo hacía. El tiempo se detuvo allí. Nadie habló, nadie se movió. Solo el sonido de nuestras respiraciones llenando el cuarto. Él rozó los dedos sobre la tela del vestido, lo justo para que el aire entre nosotros cambiara de temperatura. ¿Estás temblando? Sí. ¿De miedo? De todo. Su voz bajó un tono. No quiero lástima, Camila. Solo quiero que sepas lo que elegiste. No elegí nada, pensé, pero no lo dije. Alejandro inclinó el rostro, lo bastante cerca para que su aliento tocara mi piel. El corazón latía tan fuerte que dolía. Por un segundo creí que se apartaría. Pero no lo hizo. El silencio se volvió vibración. Su cuerpo tan cerca que el aire ardía. Cuando finalmente su mano alcanzó mi rostro, sentí algo distinto, ni violencia ni prisa. Era como si ese toque dijera todo lo que él nunca diría en voz alta. Me observó unos segundos. Cierra los ojos, Camila. Obedecí. El resto fue solo sonido, respiración, tela deslizándose, el leve chasquido del velador cuando la luz titiló. Nada dicho. Todo entendido. Y en ese instante suspendido, entre el miedo y el deseo, supe que el mundo allá afuera ya no existía. Y si quieres ver la continuación de la historia de Camila y Alejandro, comenta aquí abajo, yo quiero. No olvides darle like, suscribirte al canal y compartir con quienes aman los romances intensos, peligrosos y llenos de giros inesperados. Tu apoyo mantiene viva esta llama y hace nacer los próximos capítulos. Capítulo 4. Desperté con el sonido del viento golpeando las viejas ventanas. Por un instante, no supe dónde estaba. La sábana ligera, el aire denso, el cuerpo doliendo de una forma extraña, como si cada recuerdo de la noche anterior respirara conmigo. Cuando abrí los ojos, la habitación estaba vacía. Ningún sonido. Ningún paso. El espacio donde él había estado era ahora solo silencio. Me incorporé despacio, intentando ordenar el caos en mi cabeza. Las manos aún temblaban, y el corazón no sabía si latía por miedo o por rabia. Sobre la mesa, algo brillaba con la luz suave de la mañana. Una cajita negra de terciopelo. Por un momento dudé. Pero la curiosidad ganó. La abrí. Dentro, había una joya, un collar de oro claro, delicado, con una piedra pálida en el centro. Al lado, una nota breve, escrita con su caligrafía firme e inclinada, para que nunca olvides el precio de las elecciones. Las palabras me atravesaron como una hoja. No había firma. No hacía falta. Cerré la caja con fuerza, el sonido seco resonando por toda la habitación. Ira, vergüenza, todo mezclado. ¿Qué significaba eso? ¿Un regalo? ¿Una provocación? ¿O una forma elegante de decir que la noche pasada había sido una transacción, no un comienzo? Me levanté, todavía mareada. El espejo reflejó mi rostro pálido, el cabello despeinado, la marca casi invisible de donde él había sostenido mi brazo. Fue entonces cuando comprendí, no sabía quién había sido más cruel, él por tocarme sin creer en mí, o yo por haber sentido algo en medio de su desprecio. La puerta se abrió. Alejandro Mendoza estaba allí, como si el silencio lo hubiera traído de vuelta. Sin golpear. Sin pedir permiso. Vestía el mismo tono oscuro de la noche anterior. Su mirada, fría como el acero. Veo que despertaste temprano. No dormí. ¿Esperabas más? Esperaba respeto. Él rió, bajo. El respeto no forma parte de los acuerdos, Camila. Tomé la cajita de la mesa y la lancé hacia él. El impacto fue débil, pero el sonido del metal al caer cortó el aire. Entonces, ¿esto qué es? ¿Un pago? ¿Un recordatorio? ¿De qué? De que nadie da nada gratis en este mundo. Ni tú, ni yo. Lo miré, intentando entender qué había detrás de esa voz. Parecía esconderse dentro de sus propias heridas. ¿Crees que me compraste?, pregunté. No. Pero sé lo que tu padre vendió.
Las palabras golpearon hondo. Parte de mí quiso gritar, otra quiso llorar, pero ninguna fue más fuerte que el orgullo. No soy lo que piensas. No. Se acercó despacio, lo suficiente para que sintiera el calor irregular de su cuerpo. Entonces demuéstralo. ¿Demostrar qué? Que no eres igual a todos los que vienen a mí buscando algo. El aire se volvió pesado. La rabia me empujaba lejos, el cuerpo me acercaba. Alejandro levantó la mano, pero no me tocó. Solo sostuvo el hilo del collar que aún colgaba de mi cuello, el mismo que juraba no haberme puesto. ¿Cómo lo había hecho? ¿Cuándo? No necesitas esto, murmuré. Todos necesitamos algo para recordar. ¿Quieres humillarme? Quiero entender. ¿Entender qué? ¿Por qué, incluso después de lo que pasó, aún me miras de esa forma? ¿Qué forma? No respondió. Solo acercó el rostro, los ojos fijos en los míos. El mundo se encogió hasta caber en la distancia de un suspiro. Por un instante, el odio y el deseo se confundieron. Su toque no fue gentil, pero tampoco violento. Fue algo entre los dos, el intento de alejar lo que ya era imposible negar. El silencio volvió a apoderarse del cuarto, solo roto por la respiración agitada de ambos. Sentía su rabia ardiendo en mi piel. Y, por más que odiara admitirlo, sentía la mía arder junto a la suya. Alejandro me soltó, pero su mirada permaneció atrapada en mí. Vístete. El desayuno se servirá a las 9. Y, Camila, sí. La próxima vez, no esperes promesas. Solo verdades. Salió, dejando su olor en el aire y la joya en el suelo. Tomé el collar, cerré la mano en torno a él hasta que dolió, y solo entonces comprendí que, a pesar de todo, seguía temblando, no de miedo, sino por la sensación de que algo dentro de mí acababa de despertar, y que quizá ya era demasiado tarde para detenerlo. Capítulo 5. Esa joya seguía brillando en mi mano como una ofensa. Cuanto más intentaba olvidarla, más parecía que me observaba, un recordatorio constante de lo que él pensaba de mí. Pasé el día recorriendo la casa como una sombra, sin saber si quería llorar o destruir todo lo que llevara el apellido Mendoza. Pero su silencio me corroía más que cualquier insulto. Al caer la tarde, el cielo empezó a oscurecerse y perdí la paciencia. Fui al estudio. Las puertas estaban entreabiertas, y el sonido del lápiz rasgando el papel rompía el aire pesado. Alejandro estaba de espaldas, concentrado, el cuerpo erguido, la camisa oscura contrastando con la luz tibia que entraba por las ventanas altas. ¿Por qué dejaste eso? La pregunta salió cortante. Él no respondió. ¿Un collar, Alejandro, y una nota? Siguió escribiendo, indiferente. ¿No te gustan los regalos? No me gusta que me traten como si tuviera un precio. Entonces se detuvo. Lentamente dejó la pluma sobre la mesa y giró el rostro hacia mí. Pero lo tienes, Camila. Todos lo tienen. Algunos cuestan más, otros menos. Solo depende de quién paga. La rabia subió como incendio. No sabes nada de mí. Sé lo suficiente. Ah, sí. Sé que te casaste conmigo porque tu padre vendió lo que quedaba de la dignidad de ustedes. Sé que firmaste sin preguntar para qué. Y sé que ahora duermes bajo este techo porque alguien pagó caro por ello. No fue así. ¿No? Entonces dime cómo fue. No lo entenderías. Entonces mejor no intentes convencerme. Su tono era firme, frío, cortante. No había provocación, había dominio. Hablaba como quien dicta reglas, y la forma en que me miraba dejaba claro, yo era un error que él debía controlar. Si crees que voy a quedarme callada, estás equivocado, dije, con la voz temblando. No quiero que te calles. Quiero que entiendas. ¿Entender qué? Tu lugar. Di un paso adelante. ¿Y cuál sería? Del lado que elegiste cuando aceptaste el dinero. Esa frase me atravesó con violencia. Por un segundo, me quedé sin aire. Pero algo dentro de mí reaccionó, una mezcla de orgullo y rabia. Puedes odiarme todo lo que quieras, Alejandro. Pero yo no pedí estar aquí. Y aún así, estás. La tensión era casi palpable. Su mirada descendía sobre mí con una fuerza que no sabía si era desprecio o deseo. Dio un paso, luego otro. Estás temblando. Es rabia. Parece otra cosa. El silencio entre nosotros estalló en el aire. Antes de que pudiera responder, me tomó del pulso, firme, pero sin violencia, y me atrajo un poco hacia él. Su olor, su calor, el aire cortado por la respiración, todo me envolvió de golpe. Deberías agradecerme, dijo en voz baja. ¿Por qué? Porque, al menos conmigo, sabes exactamente lo que estás comprando. ¿Y qué estoy comprando, Alejandro? Sonrió de lado, un gesto sin alegría. Tiempo. Nada más.
Quedamos en silencio unos segundos que parecieron horas. Su mirada ardía, y la mía, aunque lo negara, buscaba la suya. La distancia entre los dos desapareció como si nunca hubiera existido. El beso llegó como una ruptura. No hubo dulzura. Era rabia, orgullo, deseo, todo junto, explotando en un solo instante. Me jaló con fuerza, y el mundo pareció girar. Su sabor era amargo y cálido, y cada toque parecía un desafío. No fue perdón. Fue guerra. Y, de algún modo inexplicable, la guerra se convirtió en entrega. Cuando me di cuenta, el collar que antes pesaba en mi pecho cayó al suelo. No lo empujé. No pedí nada. Solo cerré los ojos y dejé que el momento hablara por mí. En ese instante, lo que había comenzado como humillación se transformó en algo que aún no sabía nombrar, algo entre dolor, rabia y un deseo que me quemaba por dentro. Capítulo 6. El aire seguía caliente, pesado. El silencio, más fuerte que cualquier sonido. Solo el ritmo irregular de nuestras respiraciones llenaba la habitación. Permanecí allí, inmóvil, intentando entender lo que acababa de suceder. No había ternura, ni palabras bonitas. Solo nosotros, dos extraños unidos por un contrato y por algo que aún no sabía nombrar. Alejandro estaba sentado al borde de la cama, el torso inclinado, las manos apoyadas en los muslos. La luz del velador hacía que sus cicatrices fueran aún más visibles, marcas que el fuego no borró, pero tampoco dejó morir. Intenté acercarme. Sin pensar, solo me moví. La distancia me pareció demasiado cruel. Apoyé la cabeza en su hombro, buscando un mínimo de calor humano. Él se tensó. No me apartó, pero tampoco devolvió el gesto. No necesitas fingir, Camila. ¿Fingir qué? ¿Que quieres estar aquí? Levanté el rostro, irritada. ¿Y si sí quiero? Sería un error. ¿Por qué? Porque yo no cometo el mismo error 2 veces. La crueldad en su voz me cortó. Me alejé, confundida. ¿Por qué haces esto? ¿Necesitas humillarme otra vez? Giró el rostro hacia mí, su mirada fría, sin titubeos. No te humillo. Solo pongo las cosas en su sitio. Soy práctico, Camila. Profesional. Sé separar lo que es obligación de lo que es deseo. Y créeme, hace falta mucho autocontrol para mirar más allá de un rostro como el mío. Sus palabras me golpearon como una bofetada. Su rostro quemado, las marcas, las usaba como armadura, no como vergüenza. Y aún así, dolía escucharlo decir eso. ¿Crees que el problema es tu rostro, Alejandro? El problema es lo que llevas dentro de él. Rió bajo, un sonido amargo, sin humor. Curioso. Pensé que quien vendía su cuerpo por la familia era quien no tenía alma. El dolor llegó antes que las lágrimas. No entiendes nada. Entonces explícame. Yo, nunca había estado con nadie. El silencio que siguió pareció suspender el aire. Alejandro desvió la mirada, la mandíbula tensa. Virgen, murmuró, más para sí que para mí. Asentí. Respiró hondo, se levantó y caminó hasta la ventana. Quedó de espaldas, la sombra cubriéndole medio cuerpo. Entonces deberías agradecerme. Ahora ya sabes lo que perdiste. Sentí el corazón encogerse, el orgullo atragantarse. Eres despreciable. Tal vez. Pero soy honesto. ¿Honesto, después de esto? ¿Quieres que finja ser el hombre que imaginaste, un salvador? Lo siento. Solo cumplí el contrato. ¿Y qué cumples después? ¿Me tiras como basura? No, Camila. Giró el rostro, la voz baja, sin emoción. Te dejo libre. Tomé la sábana y me cubrí, sintiendo la rabia hervir en la garganta. No sabes nada sobre libertad. Sé lo suficiente para entender que la mayoría no la soporta. Salí del cuarto antes de que las lágrimas me traicionaran. Crucé el largo pasillo, el suelo frío, la luz amarillenta de las lámparas. Cerré la puerta de mi habitación y me dejé caer contra ella hasta quedar sentada en el suelo. No lloré. Solo respiré hondo, como quien intenta mantenerse entera por dentro. Horas después, el sonido del viejo teléfono rompió el silencio del estudio. Alejandro contestó sin prisa, con la misma calma que irritaría a cualquiera que lo observara. Sí, padre. La voz al otro lado era grave, autoritaria, inconfundible, don Rafael Mendoza. ¿Cómo va el matrimonio? Dentro de lo esperado. ¿El nombre de la familia fue preservado? Sí. ¿Y consumaste? Alejandro guardó silencio por un segundo. Luego miró el vaso de whisky sobre la mesa y respondió, impasible, sí. Todo ocurrió como usted quería. Bien. Don Rafael hizo una pausa. No olvides el propósito, Alejandro. No se trata de amor. Se trata de herencia. Lo sé.
La llamada terminó. Alejandro permaneció allí, mirando a la nada, los dedos temblorosos sosteniendo el vaso, hasta que el hielo se derritió. Capítulo 7. La mañana llegó sin aviso. La luz atravesaba las cortinas pesadas y el silencio de la casa era el mismo de siempre, inmenso, opresivo, lleno de cosas que nadie decía. Me quedé tendida, mirando al techo. La noche anterior parecía un mal sueño, y, al mismo tiempo, tan real que dolía recordarla. No quería verlo. No quería oír su voz. Solo quería olvidar. Golpearon la puerta. 2 veces, firmes. Camila. Su voz. Fría, autoritaria, sin emoción. Hice como si no la oyera. Baja a desayunar. Seguí en silencio. Esperó unos segundos, luego la perilla giró. La puerta se abrió. No entiendes lo que significa vivir aquí, ¿verdad? Dijo, cruzando el umbral. Nadie desafía a un Mendoza dentro de su propia casa. Entonces mándame fuera. No puedo. Y lo sabes. Entonces déjame en paz. Alejandro dio 2 pasos hacia mí. Camila, estás débil. Tienes que comer. No quiero. No te lo pido. Sus palabras me atravesaron. Volteé la cara, pero él siguió caminando hasta quedar cerca de la cama. Llevaba la camisa abierta en el cuello, las mangas arremangadas, la mirada tensa. Levántate. ¿Me vas a obligar? Respiró hondo. No me provoques. El aire se enrareció. Lo miré, el corazón acelerado. ¿Por qué? ¿Tienes miedo de lo que podría pasar si me tocas otra vez? La pregunta parecía haberle dado en el blanco. Por un instante, Alejandro quedó inmóvil, los ojos oscuros fijos en mí. Entonces noté lo que él veía, la tela clara de la camisola, la piel expuesta por la luz de la ventana. Su mirada cambió. No era ternura, era hambre. Un tipo de deseo mezclado con culpa y odio. Desvió la mirada, pero el cuerpo no mentía. Ponte algo decente, murmuró, o al menos intenta parecer arrepentida. ¿Arrepentida? Por haber confundido obligación con sentimiento. Me levanté de un impulso. ¿Crees que todo es compra y venta, verdad? Que todo tiene precio. Casi todo. ¿Y cuánto valió esto? Pregunté, golpeándome el pecho con la mano. ¿Cuánto pagaron para que soporte tu desprecio? Dio un paso adelante, la mirada endurecida. No hables de lo que no entiendes. Entonces explícamelo. El tono de mi voz resonó en la habitación. Él se acercó rápido, me sujetó del brazo, firme, sin fuerza bruta, y me atrajo un poco hacia él. La distancia entre nosotros desapareció. Podía sentir su respiración, caliente e irregular, el autocontrol deshacerse poco a poco. Por un instante pensé que me besaría. Su mirada bajó, y todo su cuerpo pareció luchar contra su propia voluntad. Pero antes de que pudiera decir o hacer nada, alcé el velador de la mesa y lo lancé. El sonido fue seco, el objeto golpeó la pared junto a su cabeza. La lámpara se hizo añicos, esparciendo chispas sobre el suelo. Quedamos inmóviles. Su pecho subía y bajaba despacio, como quien intenta contener lo que se agita por dentro. Alejandro respiró hondo, los ojos fijos en mí. Ahora entiendo. ¿Entiendes qué? Que no necesitas a alguien que te hiera. Ya lo haces sola. Se dio la vuelta, caminó hacia la puerta y, antes de salir, dijo en voz baja, ponte ropa. A las 10 quiero que estés en la oficina. Y, Camila, la próxima vez que intentes atacarme, apunta mejor. La puerta se cerró de golpe. Y la habitación quedó sumida en un silencio que consumía más que cualquier palabra. Capítulo 8. Ignoré la orden de Alejandro. No iba a bajar. No iba a sentarme a su mesa fingiendo que nada había pasado. Esperé hasta que el sonido de sus pasos desapareció por el pasillo. Tomé mi celular, abrí la aplicación y pedí un coche. El conductor confirmó en minutos. Cuando el portón principal se cerró detrás de mí, sentí una extraña mezcla de libertad y miedo. El aire de la mañana parecía más liviano, y por un breve instante, la hacienda Mendoza no era más que un punto distante en la carretera. El pueblo más cercano era pequeño, con calles angostas y escaparates sencillos. Bajé en la plaza principal, intentando disimular el nerviosismo. La gente miraba con curiosidad, tal vez por la ropa elegante, tal vez por reconocer el apellido que llevaba. Caminé distraída, sin ver la piedra en el camino. El tobillo se torció con un chasquido seco. Caí con un gemido corto. Cuidado. Una voz masculina sonó cerca. Levanté la vista y vi a un hombre acercarse con pasos rápidos. Tenía el mismo porte de Alejandro, alto, seguro, pero el rostro era todo lo contrario. Moreno, atractivo de un modo sereno, con ojos castaños que transmitían calma.
¿Está herida?, preguntó, agachándose a mi lado. Creo que me torcí el tobillo. Déjeme ver. Habló con autoridad, pero sin arrogancia. Antes de que pudiera protestar, pasó un brazo por debajo de mis hombros y me ayudó a levantarme. Vamos allí. Señaló una cafetería en la esquina. El aroma a café recién hecho y pan caliente me envolvió apenas cruzamos la puerta. Pidió hielo, agua y algo de comer. Mientras yo intentaba disimular el dolor, él tomó una servilleta y sujetó mi pie con cuidado. Su toque era firme, atento. Soy Emilio Vargas, un gusto. El nombre me resultó familiar, pero no sabía de dónde. Camila, respondí, dudando. Camila Mendoza, ¿verdad? El apellido me heló la sangre. Prefiero solo Camila. Él sonrió, como si comprendiera. Está bien, solo Camila. Colocó el hielo sobre mi tobillo y pidió 2 vasos de jugo. Gracias por ayudarme. Ayudar a una mujer herida no es ayuda, es deber. Hablaba con una ligereza que contrastaba con todo lo que había vivido en los últimos días. Conversamos. Me hizo reír, algo que ya ni recordaba cómo se sentía. Pidió chilaquiles, insistiendo en que era el mejor plato del lugar, y por un momento, el mundo pareció normal. Hasta que el sonido de un motor al detenerse en la calle cortó el aire. Emilio notó el cambio en mi expresión. ¿Qué pasa? Miré por la ventana. Un coche negro se estacionaba frente a la cafetería. La puerta se abrió. Alejandro Mendoza. Bajó despacio, el rostro duro, los ojos encendidos. Su presencia llenó el espacio incluso desde fuera. Mi respiración se detuvo. Emilio lo siguió con la mirada, y la sonrisa desapareció de su rostro. La calma dio paso a algo más frío. Un silencio tenso se extendió entre nosotros. ¿Conoces a ese hombre?, preguntó, la voz repentinamente más baja. Es mi esposo. Emilio se recostó en la silla, tamborileando los dedos sobre la mesa. La mirada que lanzó hacia Alejandro era la de quien ve a un viejo fantasma. Interesante, murmuró. El destino tiene un sentido del humor peculiar. Antes de que pudiera preguntar qué quería decir, la puerta de la cafetería se abrió. Alejandro entró, la mirada fija primero en mí, luego en Emilio. Ambos se midieron en un silencio que valía más que 1000 palabras. Y en ese instante entendí que el peligro allí no era el celo. Era historia. Una historia vieja, hecha de sangre y odio. El mesero dejó de limpiar las mesas. El aire pareció detenerse también. Camila, dijo Alejandro, con voz firme. Levántate. Yo solo estaba, levántate. Emilio sonrió de lado, provocador. Siempre el mismo, Mendoza. Mandando incluso donde no tienes autoridad. Alejandro lo fulminó con la mirada. Vargas. ¿Aún rondas lo que no te pertenece? El nombre me atravesó como un trueno. Vargas. Ahora lo recordaba, mi padre había mencionado esa familia, pero en voz baja, casi en susurros. Rivales antiguos. Y en ese momento comprendí, estaba sentada al lado de un hombre al que Alejandro consideraba su enemigo mortal. Y si quieres ver la continuación de la historia de Camila y Alejandro, comenta aquí abajo, yo quiero. No olvides darle like, suscribirte al canal y compartir con quienes aman los romances intensos, peligrosos y llenos de giros inesperados. Tu apoyo mantiene viva esta llama y da vida a los próximos capítulos. Capítulo 9. El silencio dentro de la cafetería pesaba tanto que hasta el sonido del reloj parecía lejano. Alejandro estaba de pie en la puerta, el rostro tenso, la rabia contenida en cada músculo. Emilio seguía sentado, el cuerpo relajado, como si el peligro no existiera. Levántate, Camila, dijo Alejandro, con una voz que no admitía respuesta. Tiene el tobillo lastimado, respondió Emilio antes de que yo pudiera hablar. Tal vez deberías mostrar un poco de cuidado, Mendoza. El nombre salió de la boca de Emilio como una provocación. Alejandro se giró lentamente, la mirada oscura, cada palabra pronunciada con precisión calculada. El cuidado es algo que aprendí a no desperdiciar, Vargas. El aire se volvió más denso. Las personas de la cafetería empezaron a alejarse discretamente, percibiendo lo que estaba a punto de suceder. Interesante verte fuera de tu jaula, dijo Emilio, con una sonrisa de medio lado. Pensé que el fuego te había enseñado a no jugar con lo que no puedes controlar. Alejandro dio un paso al frente. Y yo pensé que habías aprendido a mantenerte lejos de lo que es mío. Esas palabras me golpearon más de lo que debían. Mío. Quise responder, pero el tono en su voz me paralizó. Emilio apoyó el codo en la mesa, como si el enfrentamiento fuera un juego. Ella no parece tuya, Alejandro. Parece perdida. Tal vez incluso, curiosa. Alejandro se movió tan rápido que el aire pareció vibrar.
Antes de que Emilio pudiera reaccionar, ya estaba a mi lado. Levántate. No, no puedo, murmuré. Alejandro me miró, su mirada bajó rápidamente hacia mi tobillo hinchado. Sin decir nada, se agachó, pasó un brazo bajo mis piernas y el otro por mi espalda. Me levantó como si no pesara nada. Alejandro. Protesté, sintiendo que el corazón me latía con fuerza. Deberías saber que no pido las cosas 2 veces. Su tono era puro acero. Las miradas en la cafetería nos seguían, algunas curiosas, otras asustadas. Emilio se levantó, bloqueando el paso por un instante. Ella puede elegir con quién quiere estar, o eso también fue parte del contrato, Mendoza. Alejandro se detuvo sin soltarme. Las miradas de ambos se cruzaron, y en ese instante entendí que el odio entre ellos venía de mucho antes de mí. De años. Tal vez de sangre. Un consejo, Vargas, dijo Alejandro, con voz fría. Si valoras tu vida, no me pongas a prueba. Ah, Alejandro, Emilio rió bajo, sin alegría. Nunca cambias. Aún crees que puedes controlar todo con miedo. El problema es que el miedo tiene fecha de caducidad. Los ojos de Alejandro se estrecharon. Y la tuya está por terminar. Salió, ignorando cualquier respuesta. El sonido de la puerta al cerrarse resonó detrás de nosotros. Afuera, el sol empezaba a ponerse en el horizonte. El coche negro estaba estacionado en la esquina. Alejandro abrió la puerta con el pie, aún sosteniéndome. No debiste salir de la hacienda, dijo entre dientes. Necesitaba respirar. Respirar es un lujo que no puedes darte, Camila. Me colocó en el asiento del copiloto, con un cuidado que no coincidía con sus palabras, y cerró la puerta con fuerza. El silencio dentro del coche era casi físico. Miré por la ventana y vi a Emilio de pie en la acera, con las manos en los bolsillos y la mirada fija. Y entonces lo comprendí, el peligro que sentía no era solo entre ellos. Era por mi culpa. Capítulo 10. El coche avanzaba por la carretera como si el asfalto estuviera hecho de silencio. Ninguno de los dos hablaba. Solo el sonido del motor y nuestras respiraciones contenidas. Alejandro sujetaba el volante con fuerza. Los nudillos estaban blancos y su mirada fija al frente parecía querer desgarrar el camino. La tensión era tan densa que podía sentirla en el aire, golpeando mi pecho como un tambor. ¿Qué fue eso, Camila?, preguntó al fin, sin apartar la vista de la carretera. Solo quería salir. ¿Salir? Rió sin humor. ¿Crees que vives en un mundo donde puedes salir cuando quieras? Necesitaba respirar. ¿Respirar? Giró el rostro con rapidez, su mirada cortante. ¿Entonces elegiste a Vargas para que te diera aire? Tragué saliva. No sabía quién era. Claro que sabías. Ustedes siempre saben lo que hacen. ¿Ustedes quiénes? Las personas que juegan bonito y luego fingen inocencia, alzó la voz. Mírame, Camila. Pero no lo hice. Seguí mirando por la ventana, el corazón acelerado, tratando de mantener la voz firme. No tienes derecho a hablarme así. Frenó bruscamente. El coche se detuvo en medio de la carretera, los neumáticos mordiendo el asfalto con un chillido que retumbó en el valle. ¿Que no tengo derecho? Se volvió completamente hacia mí. Desobedeces, huyes, apareces con él y aún crees que puedes enseñarme lo que es tener derecho. No te pertenezco. La frase salió antes de que pudiera pensarla. El silencio que siguió fue afilado. Su mirada cambió, ya no era ira. Era algo más peligroso. ¿No me perteneces?, repitió, con voz baja, grave. Entonces, ¿por qué todavía puedo saborear tu miedo? Mi cuerpo se tensó. El aire entre nosotros parecía atrapado, demasiado caliente, demasiado vivo. Se inclinó un poco, sus ojos estudiándome como si tratara de descifrar lo que había detrás de mi resistencia. Querías provocarme. Lo admitiste cuando saliste de esa casa. No. Solo quería distancia. Mentira, su susurro fue casi un roce. Si quisieras distancia, no estarías temblando ahora. Su mano descansó por un segundo en la palanca de cambios, cerca de mi rodilla. No me tocó, pero el espacio entre el gesto y el contacto era suficiente para robarme el aliento. Alejandro, cállate, su voz era pura contención. No tienes idea de con qué estás jugando. Entonces explícame. Exhaló lentamente, sin apartar sus ojos de los míos. Cuando me desobedeces, Camila, despiertas una parte de mí que intento enterrar todos los días. Y créeme, no quieres conocerla. El eco de sus palabras se quedó suspendido entre nosotros. Ninguno de los dos se movía. Si crees que puedes controlarme con miedo, estás equivocado, dije por fin. Se inclinó un poco más. No es miedo,
Camila. Es lo que viene antes de él. El silencio que siguió era casi palpable. Sus ojos bajaron lentamente, de mis labios a mi cuello, y por un instante estuve segura de que iba a besarme. Pero no lo hizo. Encendió el coche de nuevo y arrancó, el motor rugiendo como una bestia contenida. Nos quedamos callados el resto del camino. Afuera, el cielo empezaba a oscurecerse, el mismo tono incierto de lo que sentía por dentro. Capítulo 11. El portón de la hacienda se cerró detrás de nosotros con el mismo sonido metálico de siempre, pero esta vez sonó diferente, como si sellara una frontera que jamás volvería a cruzar. El coche se detuvo frente a la escalinata principal. Alejandro salió primero, rodeó el vehículo y abrió la puerta del pasajero. Me quedé quieta un instante, sin tener valor para mover el pie lastimado. ¿Vas a quedarte ahí?, preguntó, con la voz impaciente. No puedo caminar. Suspiró, pero sin decir nada pasó un brazo bajo mis piernas y el otro por mi espalda, levantándome de nuevo. El gesto fue firme, casi impaciente, pero su cuerpo temblaba sutilmente, quizá de rabia, quizá de algo que no quería sentir. Atravesé los pasillos en brazos de Alejandro. Los empleados bajaban la mirada al vernos pasar, como si presenciar a ese hombre cargando a alguien fuera un acto prohibido. Cuando llegamos al cuarto, me dejó sobre la cama y, sin pedirme permiso, fue al baño. Escuché el sonido del agua, la bañera llenándose, el aroma del jabón mezclado con el vapor. El tobillo sigue hinchado, dijo, regresando con una toalla al hombro. El agua caliente ayuda. ¿Vas a bañarme ahora?, pregunté, más por nervios que por ironía. No respondió. Solo se acercó y me extendió la mano. Por un momento dudé. Luego, la tomé. El vapor llenó el ambiente. La bañera era grande, de mármol claro, y el sonido del agua cayendo se mezclaba con nuestras respiraciones contenidas. Alejandro arremangó las mangas y se arrodilló a un lado, probando la temperatura con la mano. Entra despacio, dijo, sin mirarme directamente. La tensión entre nosotros era casi física. Mientras me acomodaba, él mantuvo la vista fija en el suelo, pero el aire alrededor parecía palpitar. ¿Te duele?, preguntó. Ya no sé lo que siento. Tomó la esponja y la pasó suavemente por mi pierna lastimada. El toque fue breve, demasiado cuidadoso para un hombre acostumbrado a la violencia. ¿Por qué estás haciendo esto?, pregunté. Porque no quiero que vuelvas a desobedecer por dolor. ¿Solo por eso?, insistí. Se detuvo. Por un instante creí que respondería. Pero no lo hizo. El silencio se alargó. Sentí su mirada sobre mí, aunque no la viera. La piel me ardía más que el agua. Alejandro, comencé, sin saber qué quería decir. No, Camila, su voz fue firme. No digas lo que vas a decir. Quiero quedarme contigo. La frase salió casi en un susurro. Él levantó el rostro, por fin mirándome. Sus ojos estaban oscuros, llenos de una confusión que no encajaba con el hombre que yo conocía. No sabes lo que estás pidiendo. Sí sé. Por primera vez, sé exactamente. Se incorporó despacio, respirando hondo, como si necesitara contener algo dentro de sí. No puedo. ¿Por qué no? Porque todo en mí aprendió a no creer. Las palabras quedaron suspendidas en el aire. Tomó una toalla y me la extendió. Termina de bañarte. Te esperaré afuera. Cuando lo oí salir, algo dentro de mí se rompió. No era solo rechazo. Era la certeza de que él se protegía de algo mucho más profundo. Más tarde, ya seca y sola en el cuarto, escuché pasos pesados en el pasillo. La puerta se abrió lentamente, era él. Se detuvo en el umbral, sin entrar, con la mirada perdida. No dijo nada. Solo me miró unos segundos antes de cerrar de nuevo. Y supe, en algún lugar dentro de ese muro de hierro que lo rodeaba, que algo se había movido. Porque, por más que intentara negarlo, yo lo vi. Vi el miedo. El miedo de desear a alguien que el mundo entero le había enseñado a no tocar. Capítulo 12. El día amaneció con olor a lluvia, aunque el cielo aún era de un azul pálido. Cuando abrí los ojos, Alejandro ya no estaba en el cuarto. La almohada a su lado estaba fría, como si se hubiera ido horas antes. Bajé al patio principal y lo vi conversando con dos hombres cerca de los autos. Hablaba en voz baja, los hombros tensos, el semblante duro, como si la noche anterior hubiera sido un error que debía olvidar. Buenos días, me atreví a decir. Él solo asintió, sin mirarme. Frío. Distante. El Alejandro de siempre. Los empleados caminaban rápido, en silencio. Susurros cortaban el aire, miradas que se desviaban cuando yo pasaba. Había algo extraño allí. Algo que nadie se atrevía a decir en voz alta. Más tarde, escuché el sonido de un motor acercándose.
Uno de los guardias corrió hacia el portón. Instantes después, Alejandro tomó su abrigo y salió sin avisarme. No sé qué me hizo seguirlo hasta la terraza, tal vez una corazonada. Entonces lo escuché, el sonido seco, certero, cortando el aire como una sentencia. Un disparo. El cuerpo de Alejandro dio un paso en falso y cayó. Todo alrededor pareció quedar en silencio. Alejandro. Grité, corriendo hacia él. Los guardias aparecieron de todas partes. Uno intentó detenerme, pero me zafé. El suelo estaba cubierto de sangre, corriendo entre las piedras del patio. Su camisa rota, su mirada medio abierta, perdida. «Quédate conmigo», susurré, arrodillándome junto a él. «Por favor, quédate conmigo». Intentó hablar, pero lo único que salió fue un gemido débil. Su mano buscó la mía, los dedos resbalando entre la sangre caliente. «Ayuda», grité con desesperación. «Llamen una ambulancia, ahora». 2 empleados llegaron con una sábana, intentando detener el sangrado. Yo presionaba su pecho con las manos, sin saber qué hacía, sintiendo la sangre escurrir entre mis dedos. El portón se abrió con el sonido de una sirena. Una ambulancia blanca entró a toda velocidad. Hombres con batas bajaron, sus voces y los equipos mezclándose con mi desesperación. «Pulso débil», gritó uno. «Tenemos que llevarlo ya». Intentaron apartarme, pero no pude soltar su mano. «Voy con él», dije con la voz quebrada. «Voy con él». «Señora, necesitamos espacio», insistió un paramédico. Pero Alejandro, aún casi inconsciente, apretó mi mano por un instante. Y eso bastó. Subieron con él a la ambulancia y yo fui detrás. Los paramédicos comenzaron a trabajar, tijeras cortando la camisa, gasas, oxígeno, órdenes urgentes. Me quedé en un rincón, sin aire, con las manos temblando. Su sangre seguía corriendo entre mis dedos, manchando mi piel, mi vestido, todo. El vehículo aceleró. Por las ventanas, vi la hacienda alejándose, el portón, los campos, la casa, todo convertido en un borrón rojo y gris. Me senté en el suelo de la ambulancia, intentando respirar, pero el aire pesaba. Los paramédicos gritaban números, instrucciones, el pitido del monitor cardíaco marcando el ritmo como un reloj desesperado. Y yo allí, inmóvil, con las manos manchadas de su sangre, sabiendo que, de algún modo, mi vida estaba atada a ese sonido, bip, bip, bip. Cuando lo miré, sus ojos estaban entreabiertos, el rostro pálido, y una lágrima, que no supe si era suya o mía, se deslizó entre los dos. La ambulancia voló hacia la ciudad, las luces rojas reflejándose en los vidrios. Y yo seguí dentro de ella, sin saber si iba a salvar la vida de Alejandro o a enterrar lo poco que quedaba de la mía. Y si quieres ver la continuación de la historia de Camila y Alejandro, escribe en los comentarios, yo quiero. No olvides dejar tu like, suscribirte al canal y compartir con quienes aman los romances intensos, peligrosos y llenos de giros inesperados. Tu apoyo mantiene viva esta llama y hace posible que nazcan los próximos capítulos. Capítulo 13. Las puertas de urgencias se abrieron con un estruendo metálico. El ruido de los pasos, las voces, el monitor cardíaco. Todo se mezclaba en un sonido que jamás podría olvidar. «Necesitamos sangre tipo O negativo», gritó uno de los enfermeros. «La presión está cayendo». Empujaron la camilla por un pasillo demasiado blanco. Intenté seguirlos, pero una enfermera me detuvo. «Señora, no puede pasar de aquí. Es mi esposo», grité. «Déjenme quedarme». «Lo entendemos, pero necesitamos espacio. Por favor». La puerta se cerró y el sonido del monitor quedó amortiguado. Me quedé allí, con el cuerpo temblando, el vestido pegado de sangre seca. Respiraba entre sollozos cortos. De repente, escuché pasos pesados detrás de mí. Me giré. 2 hombres de traje oscuro avanzaban por el pasillo. Y entre ellos, don Rafael Mendoza. El silencio se hizo de inmediato. Hasta el eco de los zapatos sobre el piso parecía respetar a ese hombre. Llevaba un abrigo negro, las manos apoyadas en un bastón, y la mirada firme, sin prisa, sin piedad. El aire a su alrededor parecía doblarse, como si el propio hospital supiera quién era. «¿Dónde está mi hijo?», preguntó al primer médico que encontró. «En quirófano, señor. Herida en el tórax, pero aún tiene pulso». Don Rafael asintió apenas. El médico pareció más aliviado por el gesto que por las palabras. Dio un paso al frente. «Señor Mendoza». Él giró lentamente el rostro hacia mí. Por un instante, creí ver algo humano en sus ojos. Pero no. Era cálculo. Era frialdad. «Camila, ¿verdad?», preguntó, como si confirmara un detalle en un contrato. «Sí, señor». «¿Estabas con él?».
Sí. Yo, traté de ayudar. Y fallaste. No lo dijo con rabia. Fue una constatación seca, cortante. Sentí el suelo desaparecer bajo mis pies. Hice todo lo que pude. El camino hacia mí despacio, el sonido del bastón marcando cada paso. Cuando se detuvo a menos de 1 metro, percibí el leve aroma a tabaco y poder antiguo. Mi hijo casi muere, dijo. Y cuando un Mendoza sangra, alguien tiene que pagar por ello. No entiendo qué quiere decir que el mundo no es un lugar donde las cosas simplemente pasan, niña, me atravesó con la mirada. Todo es consecuencia de algo. Todo tiene un autor. Sus palabras quedaron flotando en el aire como amenaza y profecía al mismo tiempo. La puerta del quirófano se abrió por un segundo. Uno de los médicos salió, sudando, con el rostro tenso. ¿Estamos estabilizándolo?, gritó. Pero la bala pasó muy cerca del corazón. Necesitamos silencio. Don Rafael se volvió hacia mí. Ve a limpiarte, dijo con voz baja pero firme. Cuando todo esto termine, quiero hablar contigo, a solas. Y se alejó, rodeado de sus guardias. El pasillo volvió a llenarse de ruidos, enfermeros corriendo, radios sonando, puertas golpeando. Me quedé allí, sin fuerzas, mirando la puerta que lo separaba de mí. En ese momento entendí que lo que me daba miedo no era la idea de que Alejandro muriera. Era la certeza de que, si sobrevivía, nadie en esa familia saldría impune. Los minutos siguientes fueron una eternidad. Hasta que uno de los enfermeros me llamó: señora Mendoza, venga. Vamos a llevarlo en la ambulancia. Está siendo trasladado a cuidados intensivos. Miré mis manos, aún manchadas de sangre, ahora secándose, marcando cada línea de mi piel. Y por primera vez, tuve miedo no de lo que vendría, sino de quien estaba empezando a amar. Capítulo 14. La ambulancia avanzaba por la carretera, las luces rojas reflejándose en los campos oscuros. El sonido del monitor cardíaco se mezclaba con el del motor y las voces apresuradas de los paramédicos. Pulso estable, pero débil, dijo uno. Su suerte fue que el coche estaba a pocos minutos de la ciudad, respondió el otro. Cualquier retraso y no llegaba con vida. Yo estaba sentada en el banco lateral, inmóvil, el cuerpo tenso, las manos aún manchadas con su sangre. Respiraba con dificultad. La sirena me perforaba los oídos, pero no podía apartar la mirada de Alejandro. Parecía frágil de una forma que nunca imaginé posible. La máscara de oxígeno cubría la mitad de su rostro, y cada pitido del monitor sonaba como una súplica. ¿Quién disparó?, pregunté, casi sin voz. Uno de los guardias, sentado junto al conductor, respondió sin mirarme: aún no lo sabemos. Pero esto no fue un robo, señora. ¿Qué quiere decir con eso? Silencio. Después de unos segundos, otro completó: fue un mensaje. Y de los que vienen de cerca. Las palabras resonaron en mi cabeza. De cerca. El hospital apareció a lo lejos, un edificio alto, moderno, rodeado de muros y cámaras. Cuando llegamos, ya había guardias esperando, hombres de traje, con auriculares, atentos a cada movimiento. Unidad de trauma, ala este, gritó el paramédico. Las puertas se abrieron y la camilla fue empujada con rapidez. Intenté seguirlos, pero un guardia me detuvo con la mano. Señora, espere aquí. No voy a ninguna parte, respondí, sintiendo el pánico subir por la garganta. Él dudó. Entonces, una voz más vieja, firme y respetada, se oyó detrás de nosotros: déjenla pasar. Me giré. Una mujer se acercaba despacio, apoyada en un bastón de plata. El cabello blanco, perfectamente peinado, la mirada profunda, de quien ha visto más guerras que la mayoría de los hombres. Doña Mercedes Mendoza. El nombre recorrió el pasillo antes de que alguien lo pronunciara. Los guardias se apartaron, los médicos bajaron la voz, y hasta el aire pareció inclinarse ante ella. Se detuvo a pocos pasos de mí, observándome en silencio. No había juicio en sus ojos, solo análisis. «Tú eres Camila», dijo por fin. «Sí, señora». «Entonces tú eres la mujer que él trajo a esta casa». Asentí, sin saber qué decir. Ella mantuvo la mirada firme, luego la desvió hacia el pasillo por donde habían llevado a Alejandro. «Está bien», murmuró. «Quédate». ¿Quedarme? Sí. Cualquier otra ya se habría ido al ver tanta sangre. Sus ojos volvieron a los míos. «Pero tú estás aquí». Eso me dice más que cualquier palabra. Me senté en la silla más cercana, las piernas temblando. El sonido del hospital era un torbellino: pasos, órdenes médicas, teléfonos, puertas cerrándose. Pero entre todo eso, lo que más me marcaba eran las voces de los guardias. Hablaban en voz baja, pero el miedo daba peso a cada palabra.
El disparo vino del lado norte de la carretera. Vargas tiene ranchos por esa zona. ¿Vargas? No. Esto viene de adentro. ¿De adentro? Don Rafael tiene muchos enemigos, incluso entre los suyos. Fingí no escuchar, pero el corazón me golpeaba el pecho. Cada frase abría una nueva herida, una nueva duda. Doña Mercedes caminó lentamente hacia mí y colocó su mano en mi hombro. Era un toque suave, pero lleno de significado. No llores, niña, dijo con voz firme pero cálida. Los Mendoza caen, pero siempre se levantan. Asentí, conteniendo las lágrimas. Ella se inclinó un poco más y susurró algo que me atravesó como una revelación: quizá por eso mi nieto sigue con vida. Porque, por primera vez, alguien lo esperó, sin miedo. Y se alejó, dejando tras de sí el perfume discreto de lavanda y el peso de siglos de poder. Me quedé sola en el pasillo, mirando la puerta de la UCI cerrarse. Y entendí, por primera vez, que lo que estaba en juego ya no era solo la vida de Alejandro. Era el alma entera de la familia Mendoza. Capítulo 15. Los días después del hospital fueron un borrón de turnos, bebida barata y frases escuchadas con el oído atento. No dormía bien, a veces en el pasillo, a veces en una silla de plástico al fondo de la UCI, despertaba con cada sonido de pasos y saltaba como si una navaja me empujara. Los médicos decían que él reaccionaba bien, que tuvo suerte, y que por ahora la bala no había dañado el corazón, y yo repetía esa información como una oración sin fe. Los guardias, siempre los mismos rostros duros, traían teorías y recados, y en cada conversación susurrada veía un pedazo más del peligroso mosaico que era esa familia. Podrían intentarlo de nuevo, escuché decir a uno de ellos una madrugada, la voz baja, como quien no quiere despertar a los muertos. No tiene que ser aquí. Pueden matarlo lejos, donde no lo esperemos. La frase me heló por dentro. Matar lejos. Tan metódico y frío como el propio apellido Mendoza. Mientras tanto, la investigación avanzaba en círculos visibles, preguntas, huellas, imágenes de las cámaras del tramo de carretera analizadas una y otra vez. Cada nuevo sospechoso abría una puerta que conducía a un pasillo sin fin. Había menciones a Vargas en mesas de café, y también voces que no descartaban un dedo dentro del propio rancho. Traición interna, decían con una mezcla de miedo y rabia, era una posibilidad que nadie quería admitir en voz alta, pero que todos susurraban con seguridad en la mirada. La presencia constante de doña Mercedes dejó de ser una aparición y se volvió parte del paisaje hospitalario. Llegaba, observaba, y se retiraba como un viento que inspecciona su casa. Don Rafael apareció pocas veces, firme, frío, siempre con más escoltas. Sus palabras con los médicos eran órdenes cortas, y con los hombres de la familia, amenazas silenciosas. El poder de los Mendoza entraba al hospital como humo espeso, todo parecía someterse. Los 2 primeros días fueron los peores. Él flotaba entre la conciencia y un sueño profundo, murmurando nombres como si el fuego también le robara los recuerdos. Cuando abría los ojos, había entre nosotros un destello de reconocimiento que me dejaba aturdida, y al mismo tiempo, devastada por la fragilidad que revelaba. Al tercer día, los médicos dijeron que la infección estaba controlada, que los órganos respondían bien, que era hora de trasladarlo a una habitación privada. La noticia trajo suspiros de alivio de los guardias y un silencio extraño entre las mujeres de la familia, como si cada paso de recuperación debiera pagarse en monedas de oro. Doña Mercedes llegó esa tarde, con un chal discreto y la voz de quien no acepta cabos sueltos. Se detuvo al pie de la cama, lo miró, y sin ceremonia le tocó la frente como si en ese gesto pudiera medir la respiración de toda una dinastía. Luego se volvió hacia mí. «Cuida de él», dijo simplemente. No lo pidió. Lo ordenó, con la suavidad que solo tienen quienes mandan desde generaciones atrás. Asentí, con las palabras disolviéndose en la garganta. A los guardias no les gustó la idea de dejar a alguien fuera de la familia a solas con él, por supuesto. Había protocolos, jerarquías y muchas miradas desconfiadas. Pero algo en la insistencia silenciosa de Mercedes abría puertas que nadie más podía abrir, la permiso de quedarse. Pasaron horas en las que lo observaba dormir, y el tiempo, que antes se arrastraba, tomó un ritmo extraño. Leía su respiración como quien relee una carta antigua. Le limpié el rostro, acomodé la manta, sostuve su mano, y por primera vez sentí que no era solo una visitante pagada por un contrato, era alguien que importaba. Cuando abrió los ojos ya en la habitación privada, el mundo, por un segundo, se redujo a ese pedazo de cama. Me miró con la misma intensidad calculada de siempre, pero había algo menos de dureza, un cansancio que era humano. Intentó sonreír, como por reflejo, y falló. «Viniste», dijo, en voz baja. «Me quedé», respondí. «No pude irme». Suspiró, y la expresión que cruzó su rostro fue dura como piedra, pero lo bastante vulnerable para que yo lo notara.
No hubo declaraciones románticas ni promesas. Solo un entendimiento silencioso. El peligro no había terminado, y esa cama era un territorio temporal donde, si queríamos, podríamos reconstruir algo. En los días siguientes, la rutina se llenó de pequeños rituales, las visitas de los médicos, las rondas de los guardias, las llamadas de don Rafael con esa voz que cortaba el aire, y las horas en que yo leía en voz baja solo para mantener un sonido humano en la habitación. Él se quejaba del sabor de la leche, gruñía sobre documentos, y parecía querer controlar el mundo incluso desde la fragilidad. A veces me miraba con una curiosidad tan cruda que me sentía desnuda, otras, apartaba el rostro como si no soportara el reflejo. La familia mantenía una vigilia constante afuera, hombres de traje, mujeres con chales y miradas largas, empleados que ahora me trataban con una mezcla de compasión y respeto. La investigación continuaba, policías entrando con cautela, ojos tensos, preguntas que dolían. El rumor persistente era que el disparo había sido calculado para enviar un mensaje, y que ese mensaje venía de un lugar donde enemigos y aliados compartían la misma mesa. Una noche, mientras la ciudad dormía y las luces del pasillo parpadeaban, él dijo algo que nunca esperé escuchar: «Pueden querer acabar conmigo lejos», murmuró, mirando al techo. «Pueden pensar que así limpian el problema. Pero la casa no son solo muros. Tiene quien la cuide, y quien la fundó». Hizo una pausa, y forzó una media sonrisa. «No me gusta morir por conveniencia». Dejé su mano entre las mías, intentando traducir con el toque las palabras que faltaban. No había heroísmo en su voz, solo una mezcla de orgullo y miedo. La casa podía mandar matar lejos, pero toda acción deja rastro. En los días que siguieron, mejoró de forma sorprendente, pasó del respirador a la mascarilla, del sueño profundo a breves conversaciones, de la mirada vacía al enfoque. Con cada pequeña mejora, sentía la esperanza germinar en un rincón oscuro del pecho. Y con cada visita de don Rafael, mi lugar se hacía más pequeño, ya no era la esposa, sino el frágil puente entre un hombre y su pasado. Cuando los médicos autorizaron que me quedara una noche en la habitación, fue como si el mundo concediera una tregua. Me quedé junto a él, observando la curva de su respiración, mirando las sombras que la luz del hospital dibujaba en el techo. No había promesas, solo la llama tenue de algo que nacía en silencio, el cuidado, la presencia, el reconocimiento tácito de que, por ahora, éramos dos cuerpos unidos por un hilo invisible. Y allá afuera, la investigación seguía. Gente iba y venía, teorías se escribían y se borraban, y yo aprendía a mirar todo con los ojos de quien ya no había sido vendida, sino de quien comenzaba a elegir quedarse. Y si quieres ver la continuación de la historia de Camila y Alejandro, escribe abajo: yo quiero. No olvides dejar tu me gusta, suscribirte al canal y compartir este video con quien ama los romances intensos, peligrosos y llenos de giros inesperados. Tu apoyo mantiene viva esta llama, y da vida a los próximos capítulos. Capítulo 16. Alejandro regresó a la hacienda pocos días después de recibir el alta. Caminaba despacio, apoyándose en mí en un bastón improvisado, el cuerpo aún adolorido, pero con la voluntad de mandar intacta. A cada paso, notaba cuánto disimulaba el dolor, y cuánto, sin darse cuenta, me permitía sostenerlo. El aire de la hacienda se sentía distinto, más denso, más atento. Los empleados hablaban en voz baja, las miradas se cruzaban en los pasillos y desaparecían rápido. Por las noches, los autos llegaban y salían sin ruido. Al amanecer, algunos documentos desaparecían del despacho de don Rafael. Había una tensión invisible recorriendo cada pared. En medio de ese cerco, nuestros silencios cambiaron. Él empezó a aceptar pequeños gestos, la taza de té que yo dejaba en la mesa, la ayuda para cambiar los vendajes, el toque fugaz en su hombro. Era como si un lazo frágil comenzara a nacer justo ahí, en el espacio entre el dolor y el cuidado. Una noche, mientras acomodaba las almohadas, él me sujetó la muñeca. Su mirada no era la del hombre herido, sino la de alguien que, por primera vez, quería sentirse vivo. Sus palabras salieron casi en un susurro: déjame verte así. No por lástima, sino porque necesito recordar que todavía puedo. No hubo prisa, ni dominio. Fue un encuentro lento, lleno de respiraciones y pausas, el toque que cura tanto como hiere. Yo lo vi vulnerable, y él me vio completa. Después, quedamos acostados en silencio, con el sonido lejano de la lluvia golpeando el techo. Él me miró de lado, el rostro medio en sombra, y murmuró: no sé qué me pasa. Pero cuando me tocas, todo lo que dolía, se detiene. Esa madrugada entendí que algo irreversible había cambiado. El hombre que solo conocía el control empezaba a aprender lo que era la confianza. En los días siguientes, el mundo exterior volvió a interferir. Mensajeros llegaban con informes, Rafael exigía reuniones. Los empleados estaban nerviosos, susurrando sobre visitas nocturnas y autos sin placas. Desaparecieron documentos del cofre del despacho,
y uno de los guardias fue visto recibiendo un sobre en la puerta trasera. Comencé a tomar notas: quién subía las escaleras, quién cambiaba de turno, quién evitaba la mirada de Alejandro. Y cuanto más observaba, más crecía la sensación: alguien dentro de esa casa estaba contando cada uno de nuestros pasos. Capítulo 17. Al principio fue así: 2 pasos, pausa, respiración corta. Otros 2 pasos, otra pausa. Yo caminaba a su lado, una mano en su espalda, la otra lista para sostener su brazo si el dolor llegaba como una cuchilla. Alejandro murmuraba que no necesitaba escolta, su cuerpo, sin embargo, decía lo contrario. Y yo elegía creerle al cuerpo. La hacienda parecía contener el aliento por nosotros. La gente hablaba bajo cuando pasábamos, como si un ruido fuera de lugar pudiera romper algo delicado. El médico venía 3 veces por semana, la enfermera todas las mañanas, y yo, entre esos intervalos, compresas, curaciones, té de manzanilla que él criticaba y bebía de todos modos. Poco a poco, su andar ganó ritmo, y el silencio entre nosotros también. Lo llevé al jardín por primera vez una tarde de viento tibio. Lo senté en una silla de hierro bajo la sombra de una higuera antigua. Él cerró los ojos y apoyó la cabeza en el respaldo, como quien descansa en un recuerdo. Yo me quedé observando, tratando de grabar los rasgos que el fuego no se llevó: la línea firme de la mandíbula, la curva de los labios cuando intentaba esconder una sonrisa, las cejas que se fruncían cuando yo insistía en una segunda vuelta por el patio. ¿Me estás midiendo, Camila?, preguntó sin abrir los ojos. Solo me aseguro de que no te desmayes, así no tengo que cargarte de vuelta. Lo aceptaría, solo por ver esa escena. Eres pesado y orgulloso. Pésima combinación. Abrió los ojos, y un humor raro se asomó en ellos. No duró mucho, pero bastó para que yo lo guardara. Dentro de la casa, reduje los ruidos. Reorganicé cajones, pedí que cambiaran los focos de un pasillo oscuro, corté las etiquetas de las sábanas nuevas que raspaban su piel. Nadie me dio órdenes, tampoco pedí permiso. Solo lo hacía. Y cuando terminaba, él lo notaba, casi siempre fingiendo que no. Las noches eran lo más difícil. Despertaba tenso, a veces con el cuerpo entero en alerta, el pecho subiendo demasiado rápido, los ojos buscando una amenaza invisible. Encendía la lámpara baja, me sentaba junto a la cama y hablaba de cosas pequeñas: el color del cielo al amanecer, el olor a pan que venía de la cocina cuando las cocineras comenzaban su trabajo, las historias de pacientes que volvieron a caminar después de meses. Él escuchaba en silencio. A veces, al final, solo decía: quédate. Y me quedaba. A veces con mi mano sobre la suya, otra solo presente, en el modo en que el cuarto se volvía quieto. Una noche, la lluvia llegó fuerte, golpeando las ventanas como dedos impacientes. Alejandro caminó hasta el estudio, terco, diciendo que necesitaba ver algo. Lo seguí. El estudio olía a papel viejo y tabaco guardado. En la mesa, cuadernos de tapas sencillas, algunos amarillentos, otros demasiado nuevos para parecer suyos. ¿Escribes?, pregunté, recorriendo con la mirada esos rastros de lo que él escondía. Escribir es una palabra generosa. Anoto para no olvidar quién soy. ¿Y quién eres? ¿Hoy? Un hombre que no soporta ser observado mientras sangra. No estoy mirando la herida. Estoy mirando cómo sigues vivo. Me miró un segundo que pareció largo de más. Dio 2 pasos, despacio, como quien prueba un puente. Se detuvo frente a mí, tenso. El viento hizo danzar la cortina y la luz amarilla rozó la cicatriz que le cruza el rostro. Su mano izquierda se levantó en un impulso contenido, como si quisiera tocar mi cabello y, al mismo tiempo, temiera que desapareciera si lo hacía. Si te pido que te quedes, comenzó, y la voz se le quebró a la mitad. Ya estoy, respondí, sin adornos. No hubo beso. No esa vez. Solo la distancia exacta para que su respiración tocara la mía. Y, aún así, fue como si algo importante hubiera sucedido. Regresamos al cuarto juntos, y acomodé las almohadas como quien salva un día entero con 2 gestos. Las escenas pequeñas se repitieron hasta volverse costumbre: el café al que él fruncía la nariz, la sopa que yo calentaba despacio para que su estómago no se quejara, las visitas discretas de doña Mercedes, que entraba, me observaba con aprobación muda y salía. Don Rafael, cuando venía, traía un aire frío y órdenes que no me concernían. Yo pasaba, lo saludaba, y desaparecía por la puerta lateral. Aprendí a ocupar un espacio que no era mío, sin disculparme por eso. Una mañana que empezó azul y se volvió gris de repente, Alejandro insistió en bajar la escalinata principal. Le sujeté el codo, lista para sostenerlo si flaqueaba. Fue firme. En el segundo tramo, una punzada le cortó el aliento, su cuerpo se tensó tanto que lo sentí en mi brazo. Cerró los ojos.
Un paso a la vez, le dije. Estoy aquí. Cuando llegamos al vestíbulo, soltó una risa baja, exhausta. Debería odiarte por verme así. Puedes hacerlo. Puedo resistirlo. No. Me miró como quien toma una decisión. Eres la única parte del día que no duele. Guardé silencio, porque a veces las palabras estropean. Al caer la tarde, lo llevé a la terraza. El cielo amenazaba lluvia, y la hacienda parecía un mapa antiguo. Apoyó las manos en el barandal y se quedó mirando lejos, como si pudiera coser el horizonte con la voluntad. Yo me acerqué, sin tocarlo. Camila. Si te pido, hizo una pausa, eligiendo las palabras como quien toma un cristal. Si te pido que me recuerdes que aún soy un hombre y no un conjunto de heridas, ¿puedes hacerlo? Puedo. Mi corazón respondió antes que mi voz. No fue prisa. No fue hambre. Fue cuidado. Él me necesitó sin fingir, y yo estuve ahí sin negociar. Y por primera vez, su cuerpo no fue solo el lugar del dolor. Después, se quedó callado un rato, respiración tranquila, mirada suave. La lluvia finalmente cayó, lavando la tierra, y una parte de la casa dentro de nosotros. El mundo de afuera insistía en volver. Llegaban noticias, llamadas breves, visitas que se detenían en la puerta y se iban con mensajes, papeles que cambiaban de lugar sin explicación. Una vez, de madrugada, escuché un dron sobrevolando el techo, un zumbido sutil, demasiado rápido para ser cigarra. Los guardias duplicaron los turnos, la cocina comenzó a cerrar puertas que antes quedaban abiertas. La tensión era real, palpable, pero yo la dejaba afuera cada vez que entraba en su habitación. Alejandro lo notó. Estás fingiendo que el mundo no existe cuando estás conmigo, dijo, sin reproche, solo constatando. No es fingir. Es elegir. ¿Y si te digo que el mundo puede entrar por cualquier rendija? Entonces reforzamos las rendijas. Juntos. Exhaló, con un casi risa. Dices, juntos, como si siempre hubiera sido así. Tal vez siempre lo fue. Solo nos tomó tiempo darnos cuenta. Al final de esa semana, lo llevé al huerto. Los naranjos estaban cargados, y el olor cítrico parecía inaugurar un pequeño futuro. Extendió la mano con esfuerzo y arrancó una fruta, como marcando territorio de vuelta. Se sentó en un banco de madera, la camisa blanca abierta en el cuello. Me senté a su lado, el hombro rozando el suyo en un accidente que no era accidente. Mi cielo, dijo, tan bajo que casi no lo oí. ¿Qué? Nada. Una media sonrisa. Un viejo hábito que olvidé que tenía. Puedes recordarlo. Giró el rostro y me miró como si eso fuera, en verdad, posible, recordar cómo ser otro hombre. El viento pasó, suave, y entendí que amar a alguien así es aprender a descifrar sus silencios. Esa noche, de nuevo el dolor. Pero no en el cuerpo, en el miedo. Despertó con los ojos demasiado abiertos, la respiración corta. Me senté al borde de la cama, toqué su frente con mi mano fría. Estoy aquí. ¿Y si lo intentan de nuevo? Entonces intentamos vivir una vez más. Cerró los ojos, y por unos segundos, solo fue un hombre cansado. Me recosté a su lado, sobre las cobijas, la cabeza cerca de su hombro. Su corazón se fue calmando bajo la piel, y conté los latidos hasta quedarme dormida. A la mañana siguiente, durante el desayuno, apartó la taza y habló con la voz firme de antes. Quédate conmigo, Camila. Ya estoy. No por deber. Pausó, por nosotros. Por nosotros, repetí. Ni él ni yo sabíamos cuánto tiempo el mundo nos dejaría en paz. Pero, en ese tramo de la vida, existíamos los dos. Y eso, por sí solo, ya era casi un milagro. Capítulo 18. Esa semana, todo empezó a sentirse como una promesa cumplida demasiado tarde. El clima templado, las mañanas con olor a café y naranja, la manera en que él aceptaba mi toque, todo daba la ilusión de que estábamos empezando de nuevo. Pero los comienzos tienen un precio, y el mundo no olvida las deudas viejas. Alejandro estaba más fuerte. Aún cojeaba un poco, pero ya se movía por la casa sin apoyo. A veces lo veía desde lejos, apoyado en la baranda del despacho, con la mirada fija en el horizonte, como si intentara descifrar el futuro por el color del cielo. Aprendí a no interrumpir. Cuando quería hablar, hablaba, cuando no, el silencio entre nosotros bastaba. ¿Te gusta el silencio? Le pregunté una vez, al encontrarlo sentado en el sofá, con un libro abierto y olvidado sobre las piernas. Me gusta porque es lo único que no miente. ¿Y yo miento? Todavía no. Levantó la mirada y sonrió, cansado. Pero sé que lo harás, tarde o temprano. Todos mienten cuando empiezan a amar. Me quedé quieta, sin saber si reír o ofenderme. Elegí callar. Porque, en el fondo,
Entendí lo que quiso decir: el amor siempre distorsiona la verdad. Nos hace ocultar el miedo, los celos, el deseo de quedarnos para siempre. Esa noche, la cena fue sencilla. Yo misma preparé la comida, algo casero: sopa de elote, carne deshebrada, pan recién salido del horno de leña. Alejandro comió en silencio, pero noté cuánto lo conmovía el gesto. «Cocinas demasiado bien para alguien que siempre tuvo quien lo hiciera por ella», dijo. «Tal vez porque nunca tuve quien quisiera comer conmigo». Su mirada se perdió por un instante, y el silencio volvió, espeso. «No debería desearte», murmuró, bajo. «Pero te deseo». «Entonces no digas nada», respondí. «Solo, desea». Después de eso, todo fue casi inevitable. Empezamos a encontrarnos más seguido, a veces en el jardín, a veces en la biblioteca, donde me mostraba libros de política y economía rural, intentando justificar la presencia de periodistas y hombres de traje que llegaban a la hacienda sin aviso. No preguntaba mucho. Solo observaba, memorizando el tono tenso de las conversaciones, las frases que se quedaban a la mitad, las miradas que no confiaban en nadie. Una tarde, Alejandro me llamó al estudio. «Necesito mostrarte algo», dijo, abriendo una carpeta de cuero sobre la mesa. Dentro había papeles, contratos y fotos de eventos públicos. «Esto es lo que sostiene nuestro nombre», explicó. «La mitad es fachada, y la otra mitad, también». Me habló de los contratos de transporte, de las alianzas políticas, de los hombres que dependían del dinero de la familia para llegar al poder. Hablaba con una mezcla de orgullo y vergüenza. «Heredé un imperio de apariencias, Camila. La hacienda es el escenario, el resto sucede lejos de aquí. ¿Y quieres seguir en eso?» «No sé lo que quiero. Solo sé que cuando estás cerca, todo parece menos podrido». La forma en que lo dijo me desarmó. No fue una declaración. Fue una confesión. Y las confesiones siempre pesan más que las promesas. Los días siguientes fueron tranquilos, casi demasiado. Empezamos a dormir juntos, no por deseo, sino por necesidad de paz. A veces despertaba en medio de la noche y sentía su brazo sobre mí, pesado, cálido, como si quisiera asegurarse de que no me iría. Otras veces, era él quien despertaba y me encontraba observándolo. En esos momentos no había palabras. Solo respiraciones que se buscaban. Pero la calma no dura cuando el poder acecha. Una mañana, mientras ayudaba a ordenar el despacho, encontré un sobre dirigido a Alejandro. Sin sello, sin marcas. Dentro, una sola hoja mecanografiada: el nombre Mendoza está en todas las listas. La inspección empieza la próxima semana. Mantén las apariencias. El corazón me dio un vuelco. Cuando él volvió del huerto, le entregué el papel sin decir nada. Lo leyó, respiró hondo y lo rompió en dos. «Finjamos que no lo vimos», dijo simplemente. «Así es como se sobrevive». Pero la tensión regresó. Alejandro empezó a dormir menos, a hablar menos, trabajar más. Por las noches, se quedaba horas en el despacho, revisando informes, haciendo llamadas en voz baja. Yo lo esperaba hasta el amanecer, preocupada, sin atreverme a insistir. Cuando regresaba al cuarto, con el rostro cansado y la barba crecida, lo abrazaba sin preguntar nada. Y era ahí, entre el miedo y el afecto, donde nos encontrábamos. Una noche rompió su propio protocolo. Entró en el cuarto con la mirada turbia y el cuerpo exhausto. «Quédate conmigo», dijo, la voz ronca. «Pero no digas nada, no preguntes nada. Solo, quédate». Y me quedé. Me abrazó como quien se aferra al último borde antes de caer. El toque no fue urgente ni violento. Fue humano. Un cuerpo buscando refugio en otro. Un hombre intentando olvidar que el mundo lo quería de rodillas. Al final, se quedó dormido con la cabeza apoyada en mi pecho. Yo me quedé despierta, pasándole los dedos por el cabello, pensando que quizá el amor era eso, una tregua breve entre dos guerras. A la mañana siguiente, parecía otro. Sonrió al verme, lo cual ya era un milagro. «Mi cielo», susurró, rozando mi rostro. Creí que estaba demasiado roto para sentir esto. «¿Y qué sientes?» «Que quizá tengo algo que perder». Fue la primera vez que escuché a Alejandro hablar de pérdida con miedo, no con rabia. Y, sin darme cuenta, yo también empecé a tener miedo. Porque lo que nace al borde del abismo, siempre corre el riesgo de caer. Y si quieres ver la continuación de la historia de Camila y Alejandro, escribe abajo: «Yo quiero». No olvides dejar tu me gusta, suscribirte al canal y compartir este video con quien ama los romances intensos, peligrosos y llenos de giros inesperados. Tu apoyo mantiene viva esta llama, y da vida a los próximos capítulos. Capítulo 19. El otoño llegó de repente, sin pedir permiso. El viento de la mañana traía olor a tierra mojada y hojas quemándose a lo lejos.
La hacienda parecía más silenciosa que nunca, como si todos los sonidos hubieran aprendido a andar de puntitas. Alejandro pasaba más tiempo encerrado en el despacho, rodeado de papeles y llamadas telefónicas que terminaban en maldiciones contenidas. Lo veía de lejos, inclinado sobre el escritorio, las mangas de la camisa arremangadas, la mirada pesada de quien intenta impedir que el mundo se derrumbe. Una noche, fui a llevarle té. No se dio cuenta de que yo estaba ahí. Creen que pueden intimidarme, murmuró, sin verme, la voz baja, ronca. Pero no van a tocar nada que sea mío. ¿Estás hablando conmigo o con ellos? Pregunté. Se dio la vuelta. Por un instante, la dureza en su mirada se quebró. Conmigo mismo, tal vez. El silencio que vino después tenía otro peso. Me observaba como quien intenta recordar un sueño. El rostro marcado por la cicatriz parecía menos cruel bajo la luz tenue de la lámpara. Me acerqué despacio, puse la taza sobre el escritorio y toqué ligeramente su hombro. No tienes que luchar solo todo el tiempo. Siempre he tenido que hacerlo. Entonces desaprende un poco. La frase salió antes de que lo pensara. Y él, en lugar de responder, se levantó, despacio. Quedamos frente a frente. La distancia entre nosotros parecía imposible de mantener. Alejandro alzó la mano y acomodó un mechón de mi cabello detrás de la oreja, el toque lento, vacilante, como si probara su propia voluntad. El aire entre nosotros cambió. Sentí su calor, la respiración entrecortada. Cuando hablé, mi voz ya no era firme. ¿Por qué me miras así? Porque olvidé cómo se respira cuando estás cerca. Lo que vino después no fue prisa, fue entrega. Me jaló hacia él con un gesto firme, de repente, el tiempo pareció detenerse. Su cuerpo estaba caliente, vivo, denso. Nuestras bocas se encontraron con urgencia contenida, un beso que comenzó como confesión y terminó como súplica. La palma de su mano se deslizó por mi cintura, subiendo despacio por mi espalda, como si quisiera dibujar en la piel el camino de regreso a casa. Lo sostuve por el cuello, sintiendo su corazón latir demasiado fuerte. Ninguno de los dos habló. Ya no había nada más que decir. Cuando el beso terminó, apoyó su frente contra la mía. El aire entre nosotros aún temblaba. Debería alejarte, susurró. Pero cada vez que lo intento, termino más cerca. Entonces deja de intentarlo. Sonrió levemente, esa sonrisa breve que casi dolía. Si hago eso, ya no quedará nada. ¿Quedar de qué? De mí. La frase quedó en el aire. Y, aún sin respuesta, me jaló de nuevo. Esta vez, el beso fue más profundo, más urgente. El mundo se hizo pequeño, solo el tacto, el sonido del viento golpeando las ventanas, el sabor de piel y promesa. Minutos, quizás horas, se perdieron ahí. Cuando nos separamos, respiraba con dificultad. La luz de la lámpara dibujaba sombras en su rostro, y quise tocarlas todas. Me confundes, dijo, ronco. Quiero protegerte y quiero perderte al mismo tiempo. Entonces no elijas. Solo siente. Río, una risa breve, sin alegría. No se sentirá medias, Camila. Su mano encontró la mía. Nos quedamos así, en silencio, el mundo afuera derrumbándose sin permiso. Más tarde, se acostó y me llamó con la mirada. Fui. Me quedé a su lado, el cuerpo pegado al suyo, el calor envolviéndonos. No hubo palabras, solo el ritmo de la respiración, el roce de los dedos, el sonido distante de la lluvia cayendo en el tejado. Y esa noche, sin necesidad de explicaciones, lo supe, el amor puede nacer incluso en el corazón de un hombre que ya no creía en nuevos comienzos. Capítulo 20. Las mañanas comenzaron a cansarme. Me despertaba antes del sol, como siempre, pero el cuerpo parecía no acompañar. Una náusea discreta me perseguía, y el olor del café, antes un consuelo, ahora me daba asco. Pensé que era el nerviosismo, la tensión de vivir rodeada de secretos que fingía no ver. Mercedes fue quien lo notó primero. Ella siempre se daba cuenta antes que todos. Estás más pálida de lo normal, niña, dijo, cruzando los brazos, la mirada afilada. ¿Y esa manía de comer naranja a media tarde? Intenté reír. Es solo el calor. No me creyó. Al día siguiente, mandó al chofer a llevarme a la ciudad, diciendo que era para ver telas. En el camino, me di cuenta de que el destino era otro, una pequeña clínica, discreta, con una cruz verde en la fachada. El médico era viejo, de hablar pausado. Hizo preguntas, pidió estudios. Cuando volvió con el resultado, me miró a los ojos y sonrió levemente. Felicidades, señora Mendoza. El corazoncito ya late. Sus palabras resonaron como un trueno dulce. Por unos segundos, no pude respirar. Toqué mi vientre por instinto, incrédula,
y una mezcla de miedo y alegría me atravesó entera. Mercedes me tomó de la mano. Entonces es eso, susurró. Un nuevo Mendoza en camino. En el regreso, el mundo parecía diferente. La carretera, el viento, el sonido de las llantas en el asfalto, todo sonaba como una promesa. Y, por primera vez, quise creer que tal vez hubiera un futuro para nosotros. Pero el futuro tiene la pésima costumbre de escuchar los planes. Cuando le conté a Alejandro, estaba en el despacho, rodeado de papeles e informes. Me quedé parada en la puerta, el corazón acelerado, y hablé sin ensayo: estoy embarazada. Alzó el rostro. El silencio que vino después fue demasiado largo. Su mirada vaciló, como si intentara entender lo que realmente había escuchado. Entonces se levantó, despacio, se acercó, y apoyó su mano en mi rostro. ¿Estás segura?, murmuró. Asentí, con una sonrisa que apenas cabía. Por un instante, vi ternura en sus ojos. Una ternura tímida, casi avergonzada, pero real. Me abrazó, y sentí su pecho subir y bajar con un suspiro pesado. Un hijo, repitió. No sé si esto me salva o me condena. Ningún hijo condena, respondí. Solo nace. Río, una risa breve, sin alegría. No entiendes, Camila. Aquí, hasta nacer es una cuestión política. Entonces que venga como rebeldía. Alejandro apoyó su frente en la mía. Había ternura, sí, pero también miedo. La cicatriz en su rostro parecía más profunda bajo la luz. ¿De verdad crees que merezco esto?, preguntó, en un tono que rompió en mí algo silencioso. No lo creo. Lo siento. No respondió. Solo me jaló hacia él, en un abrazo apretado, largo, como si quisiera guardar el instante en una caja fuerte. Nos quedamos así, el tiempo diluyéndose alrededor, su corazón latiendo firme contra el mío. Después, me llevó hasta la recámara, con esa manera contenida y brusca que era suya. Me senté en la cama, y él se arrodilló frente a mí, la cabeza apoyada en mi vientre. El gesto me tomó por sorpresa. Nunca he tenido nada puro, Camila, dijo en voz baja. Tal vez por eso no sé qué hacer con esto ahora. Toqué su cabello. Aprende conmigo, entonces. Nos quedamos así hasta que oscureció. Ninguna palabra más allá de lo que cabía en el tacto. Por la noche, durante la cena, Mercedes hablaba de nombres de bebés y recetas antiguas de té. Alejandro escuchaba en silencio, la mirada perdida en el plato. Yo sabía que pensaba en otra cosa, tal vez en el peso de cargar el nombre Mendoza en un mundo que se derrumbaba. Antes de dormir, se sentó en la orilla de la cama. La luz amarilla de la lámpara dejaba su rostro mitad sombra, mitad confesión. Mañana voy a la ciudad, dijo, sin mirarme. Tengo una reunión con inversionistas. ¿Quieres que vaya contigo? Tal vez, respondió, después de un rato. Sí, ve. Será bueno tenerte cerca. Había algo extraño en su tono. Una vacilación. Como si quisiera protegerme de un peligro que aún no existía, o fingiera que no existía. Me acosté, pero no dormí. El viento hacía ruido en las ventanas, y el corazón latía demasiado rápido. El futuro se movía, y lo sentía, aún sin saber cómo, que algo estaba a punto de cambiar. Capítulo 21. La mañana siguiente nació nublada, pero Alejandro insistió en que fuéramos de todas formas. Dijo que sería solo una reunión con empresarios y un senador local, nada de qué preocuparme. Me puse un vestido sencillo, azul claro, y recogí el cabello. Él me observaba mientras me arreglaba, el semblante distante, como si intentara memorizar un cuadro que tal vez no volvería a ver. El viaje a la ciudad fue silencioso. Alejandro estaba tenso, los ojos fijos en la carretera. Cuando le pregunté qué le molestaba, solo respondió: políticos. Sonríen cuando quieren matarte. Sonreí sin ganas, intentando aligerar el ambiente. Él apretó mi mano, firme, como pidiéndome que confiara, y al mismo tiempo, que no preguntara más nada. El evento se llevó a cabo en un hotel elegante, lleno de hombres de traje y mujeres con perfumes caros. El salón olía a poder e hipocresía. Alejandro fue recibido por asesores y me presentó con formalidad. Mi esposa, Camila. Sonreí, como si ese título no pesara más que el propio cuerpo. Durante horas, me quedé sentada a su lado, escuchando conversaciones sobre inversiones y proyectos agrícolas que sonaban más como acuerdos de supervivencia. Alejandro se movía bien en ese ambiente, frío, calculador, diplomático. Era el heredero de los Mendoza, después de todo. A media tarde, lo llamaron a una sala reservada para una junta más pequeña. Regreso en 10 minutos, dijo, tocando mi hombro. No te muevas de aquí. Asentí. Me quedé sola, observando el ir y venir de personas que parecían multiplicarse.
Fue cuando sentí el escalofrío. Un perfume familiar. Y entonces escuché la voz. Si hubiera sabido que la esposa del gran Alejandro Mendoza era tan hermosa, habría mandado flores el día de la boda. Emilio Vargas. Mi cuerpo se puso rígido antes siquiera de verlo. Estaba a unos pasos, la misma sonrisa presumida de siempre, la mirada de quien ya sabe el efecto que causa. Vestía un traje gris claro, y el reloj en su muñeca brillaba bajo la luz del candelabro. ¿Qué quieres?, pregunté, seca. Solo platicar. Se acercó, despacio, el tono de voz bajo. El mundo anda comentando mucho sobre ustedes dos. Intenté alejarme, pero dio otro paso. Felicidades por el embarazo, por cierto. Sonrió. Qué milagro, justo ahora. Mi corazón se detuvo. ¿Quién te dijo eso? Digamos que nada se le escapa a los Vargas. Se inclinó, el rostro casi pegado al mío. ¿Entonces era eso lo que te tenía atada a esa casa? ¿Un hijo? El tono era veneno. Intenté salir, pero me agarró del brazo, firme. Suéltame. Tranquila. Susurró. No quiero lastimar a nadie. Solo quiero que sepas que Alejandro no es el hombre que crees. Él fue quien mandó destruir mi negocio. Mandó incendiar mi bodega en Chihuahua. Pregúntale. No creo nada de lo que dices. Vas a creer, Camila. Apretó más el brazo, y lo empujé con fuerza. Las personas cerca miraron rápido, después desviaron la vista, nadie se mete entre Mendoza y Vargas. Logré salir de ahí, el corazón disparado, la piel ardiendo donde me había tocado. Encontré a Alejandro en el pasillo opuesto. Hablaba con un asesor y, al verme, frunció el ceño. ¿Qué pasó? Estás pálida. Nada. Solo quiero irme. En el coche, el silencio era cortante. Me miró varias veces, desconfiado. ¿Viste a alguien allá dentro?, preguntó. Solo personas que no me interesan. La respuesta salió demasiado rápido. Y él se dio cuenta. De regreso a la hacienda, intenté actuar con normalidad, pero el peso del secreto me sofocaba. Quería contar lo que había pasado, pero no sabía cómo. Alejandro estaba diferente, irritado, impaciente, la cabeza en otra parte. Esa noche, mientras él hablaba por teléfono, fui hasta la ventana. Afuera, luces parpadeaban en la oscuridad. Pensé que eran luciérnagas, hasta que noté el patrón, roja, verde, roja, cámaras. Drones. El aire se heló. Cerré las cortinas y me senté en la orilla de la cama, las manos temblorosas sobre el vientre. Algo me decía que ese encuentro no había sido casualidad. Capítulo 22. El hotel parecía más pequeño cuando regresé del pasillo. El corazón latía tan fuerte que casi no oía los pasos. Solo quería encontrar a Alejandro e irme. Pero antes de que lo lograra, sentí una mano firme jalarme de nuevo. El olor del mismo perfume caro me envolvió, y el tiempo se congeló. ¿Todavía huyendo de mí?, dijo Emilio, con esa sonrisa de víbora. Alejandro debe estar demasiado ocupado vendiendo su propio imperio. Intenté soltarme, pero me agarró con más fuerza. Vargas, por favor, déjame pasar. ¿De verdad crees que puedes borrar todo, Camila?, murmuró, acercándose. El nombre Mendoza va a caer, y cuando caiga, tú vas a caer con él. No tengo nada que ver contigo. No. Susurró, y antes de que pudiera retroceder, me jaló bruscamente y pegó su boca a la mía. Fue rápido, agresivo, y lo empujé con toda mi fuerza. Desgraciado. Grité. Y fue en ese instante que apareció Alejandro. Se detuvo en la puerta, la mirada dura, congelada. La escena debió parecer exactamente lo que no era, yo, intentando recomponerme, Vargas sonriendo, y el sabor amargo de lo que nunca pedí. ¿Qué demonios está pasando aquí?, la voz de Alejandro cortó el aire. Emilio se volteó despacio, la sonrisa aún en los labios. Nada que tú no supieras ya, Mendoza. Tu mujer tiene excelente gusto. Alejandro avanzó. El sonido del primer golpe resonó por el pasillo. Vargas se tambaleó hacia atrás, pero siguió riendo. Tan predecible, provocó. Siempre dije que no sabías elegir aliados, mucho menos mujeres. Otro golpe lo alcanzó, y los guardias se apresuraron a separarlos. Yo gritaba el nombre de Alejandro, intentando que me escuchara, pero él solo veía sangre y rabia. Vargas se limpió la boca con el dorso de la mano, dejando una mancha roja en el puño del traje. Cuida bien a tu hijo, Mendoza, si es tuyo. Fue como si el aire saliera del cuerpo de Alejandro. Se congeló por un segundo, y después se quedó completamente inmóvil. Vargas salió rodeado de guardias, todavía riendo, mientras cámaras y celulares parpadeaban alrededor. Me acerqué, la voz temblorosa.
Alejandro, por favor, él me agarró, yo no, me apartó con la mano. Basta. Tienes que creerme. Yo vi, Camila. Yo vi. Gritó. Y ahora todo el país lo va a ver también. No pude decir nada más. Se dio la vuelta, respirando con dificultad, intentando controlarse frente a las miradas. Vámonos. Capítulo 23. El viaje de regreso fue un silencio cortante. Ninguno de los dos miró al otro. La lluvia golpeaba el parabrisas como un reloj descompuesto, marcando cada segundo de lo que se perdía. Cuando llegamos a la hacienda, él bajó primero. Entré justo detrás, con el cuerpo temblando. Alejandro, por favor, escúchame. Él hizo eso a propósito, para provocarte. Yo intenté, no quiero oír nada. Estoy embarazada de tu hijo. Se volteó, los ojos brillando con algo entre dolor e incredulidad. ¿En serio? ¿Y cómo puedo estar seguro? Sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies. ¿Me estás llamando mentirosa? Te estoy llamando todo lo que el mundo me va a llamar a mí cuando esas fotos salgan. Mercedes apareció en la escalera, la expresión horrorizada. Alejandro, no te atrevas a hablarle así. Yo vi a la muchacha cuidarte cuando nadie más quiso, basta. Gritó. Esta casa no es refugio de escándalos. La frase quedó suspendida, cruel, definitiva. Subió las escaleras primero, sin esperarme. Lo seguí en silencio. En la recámara, se volteó de repente. La mirada fría, la voz precisa, sin temblor, no vas a dormir aquí. Me quedé parada. ¿Qué dijiste? Empaca tus cosas. Hoy mismo. Alejandro, por favor, escúchame. Vargas me forzó, yo vi, Camila. Vi suficiente. ¿Crees que mentiría sobre algo así? Se acercó un paso, y su mirada me atravesó. Creo que todo el mundo va a creer que mentiste. Y, sinceramente, ya no tengo fuerzas para luchar contra nada más. Me quedé sin voz. Con cada palabra, el suelo parecía ceder. Fue hasta el armario, sacó una maleta pequeña de piel y la puso sobre la cama. Aquí. Pon lo que necesites. No hace falta que la devuelvas. El tono era tan frío que me dio más vergüenza que rabia. ¿Eso es todo? Después de todo lo que vivimos, ¿así termina? No sé qué vivimos, respondió. Pero sé lo que vi. Volteé el rostro para no dejar que viera mis lágrimas. Mercedes entró despacio, pero Alejandro levantó la mano. Por favor, no, dijo. Es suficiente. Alejandro, estás cometiendo un error, ya he cometido muchos. Uno más no me va a matar. Tomé la maleta. Con cada paso que daba hacia la puerta, sentía el cuerpo más ligero y el alma más pesada. Antes de salir, me volteé. Vas a arrepentirte. Se quedó inmóvil, las manos en los bolsillos, la mirada vacía. Tal vez. Pero hasta entonces, quiero paz. Salí de la recámara sin mirar atrás. Bajé las escaleras despacio, oyendo el sonido de mis propios pasos haciendo eco por la casa que, por un instante, había llamado hogar. Mercedes me alcanzó en el portón. Camila, espera. Quédate en la casa de huéspedes, al menos esta noche. Asentí, sin fuerzas para discutir. La pequeña casa en el fondo era fría y silenciosa. Me senté en la cama y puse la maleta en el piso. No lloré. No había lágrimas suficientes para explicar lo que se rompía dentro de mí. En la madrugada, el sonido distante de motores me despertó. Por la ventana, vi faros alejándose, coches oficiales, tal vez periodistas, tal vez hombres de Rafael. La noticia ya se había esparcido. En el radio, el encabezado confirmaba la pesadilla, esposa de Alejandro Mendoza captada con rival político Emilio Vargas. Escándalo amenaza Imperio Mendoza. Cerré los ojos y reí sin ganas. El amor, después de todo, nunca tuvo oportunidad. Del otro lado de la hacienda, imaginé a Alejandro sentado en el despacho, el vaso de whisky en la mano, la mirada perdida. No porque no me amara, sino porque el orgullo siempre gana primero. Tomé las llaves del coche y salí antes del amanecer. La carretera estaba desierta, y el horizonte nacía lento. El aire frío me cortaba el rostro, y el viento entraba por la ventana abierta. Miré por el retrovisor, la hacienda Mendoza quedándose atrás, como un sueño que ya no podía salvar. Y, dentro de mí, juré, si él duda de mí, va a aprender a creer, cuando sea demasiado tarde. Alejandro y Camila siguen separados, él hundiéndose en culpa y silencio, ella, determinada a probar su inocencia y salvar al hijo que lleva dentro. El amor no terminó, solo cambió de forma. Y si quieres ver la continuación de la historia de Camila y Alejandro, comenta aquí abajo, yo quiero. No olvides darle like,
suscribirte al canal y compartir con quien ame romances intensos, peligrosos y llenos de giros inesperados. Tu apoyo mantiene viva esta llama y hace nacer los próximos capítulos.